se abre el punto de este encuentro, este punto WOC en Galicia. Yo creo que es una oportunidad. Después Manolo nos comentará un poco, pero yo creo que es una oportunidad dentro de un contexto, del ámbito sanitario y de la transformación digital y del e-health para Galicia, ¿no? Para toda la masa crítica, para todo el ecosistema que trabaja en torno al sector salud, al ámbito sociosanitario en nuestra comunidad autónoma. Yo creo que es una oportunidad de canalizar desde un punto de vista con la finalidad, el foco que tiene la UOC con su e-health center en generar masa crítica en torno a un tema que va a rediseñar, a cambiar el formato de cómo entendemos la salud a día de hoy. Dicho esto, una vez que estuvo presentado, que se presentó esta inauguración del punto WOC, queríamos enfocar, o teníamos la intención de enfocar esta sesión inaugural en torno a un tema de interés o de alto interés para la UOC y de alto interés que pivota para todos, como es la transformación digital, ¿no? Le poníamos cómo acelerar los servicios de salud digital cuando la tecnología no es un problema, ¿no? Y a mí me gustaría hablar un poco de este contexto antes de empezar a dar pie y hacer este diálogo más o menos estructurado o desestructurado, empezar a hablar de la transformación digital y de la visión que tiene la transformación digital en la patología de paciente, ¿no? Estamos entre una tipología de un paciente cada vez más envejecido, más crónico, que vive más años, ¿no? Y lo importante no es... Ayer yo estaba en otro foro también de gente muy lateral y pensábamos que ahora lo que toca ya no es ya hablar de innovación, que lo que hay que romper es el discurso de la innovación, ¿no? Es decir, entre nosotros, cuando todos hablamos de lo mismo, pues ahora lo que toca es romper ese discurso, ¿no? Entonces, un poco la idea es, no es solo el envejecimiento, ¿no? Sino es cómo llenamos esos años de calidad, cómo estructuramos y cómo hacemos las cosas, ¿no? Y la tecnología se plantea en los últimos años todos los gadgets, todos los dispositivos como alternativas que, bueno, no sabemos si esta es la solución de esto, ¿no? En este contexto estamos o hemos invitado o queríamos contar parte en esta inauguración, en este momento especial de la UOC, pues con Alejandro García Caballero. Sandre para los amigos. Sandre es psiquiatra en el Complejo Hospitalario Universitario de Orense, es profesor de la universidad, es emprendedor, es una persona excepcional entre muchísimas otras cosas, ¿no? Juan Carlos Novoa es un muy buen amigo, es experto farmacéutico, trabaja en este momento en AstraZeneca, pero tiene una trayectoria a nivel profesional y en el ámbito global, con una visión de la transformación digital tremendamente interesante. Felipe, nos acompaña Felipe es enfermero en el Hospital Álvaro Cunqueiro, pero bueno, no sé, él pone que es enfermero, pero bueno, es todo menos enfermero, ¿no? Felipe es un emprendedor, es una persona que está buscando siempre soluciones, que siempre intenta poner una visión diferente y eso le convierte en una persona incómoda, ¿no? Lo veréis, es un tipo incómodo. Y es entretenido, ¿no? Es entretenido porque hablar, mantener un mensaje lineal entre todos es bastante complicado. Dicho esto, a mí me gustaría contextualizar y a partir de ahí pivotar sobre una alegoría, una estructura sobre la que hemos trabajado que creo que podemos entender y a partir de ahí empezaremos el discurso. Yo entiendo la transformación digital, hoy estamos aquí gente de la farma, gente que representa el sistema público, pero que son emprendedores, gente de la universidad, estáis gente del sector empresa, del sector sociosanitario, estamos representando todo el ecosistema del ámbito farmacéutico, de la farmacia, de colegios, ¿no? De colegios farmacéuticos, estamos gente variopinta y muy interesante, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, a mí, cuando hablamos de transformación digital, me viene una frase, ¿no? Que es un poco la imagen, la sensación que me da a mí cuando hablamos de transformación digital, ¿no? Que es esta idea que pensamos de todos van a lo suyo menos yo que voy a lo mío, ¿no?
Y entonces esta es la sensación que hay cuando hablas de transformación digital, ¿no? Entonces cuando estamos en el hospital todos van a lo suyo, ¿no? Menos yo que estoy aquí haciendo mis cositas, ¿no? O cuando estamos en la universidad dicen, claro, es que todos van a lo suyo y entonces no piensan en el ámbito tal, menos yo que voy a lo mío que quiero hacer tal. Cuando estamos en el ámbito sociosanitario, cuando estamos en el ámbito... Y eso es una reflexión que a mí me parece importante que pivotemos como punto de partida. Dicho esto, creo que la solución en un mundo tremendamente global que dio un cambio radical en los últimos 10 años, o sea, no entendemos si lo que tendrá, lo que está por llegar, que llegará, cambiará la forma en la que se prestan los servicios asistenciales, la forma en la que entendemos la medicina, pero fijo, y lo vamos a ver, ¿no? Y en este contexto, en el ámbito en el que lo digital es lo sexy, en el que la tecnología es lo sexy, creo que la transformación está en las personas, ¿no? Está en la cultura, ¿no? Está en la esencia de lo que representa este mundo más globalizado, ¿no? De entender que nosotros vivimos en una región que es de las más envejecidas de Europa. Yo soy asturiano y este verano me decían que Avilés yo soy de Gijón, que en los próximos 5 años va a ser una de las ciudades más envejecidas de Europa. Más envejecidas de Europa, porque con la transformación industrial el 60% de la población tiene en estos momentos 60 años. Entonces, dice, no, hablas de tal, de Lugo, de tal. No. O sea, nosotros vamos a ser una población envejecida. Entonces, el momento es cómo planteamos todo esto, ¿no? Y a mí me gustaría hacer este planteamiento así global, con la oportunidad que tenemos de poder compartir de forma dinámica esta visión, teniendo como un punto de partida que queríamos compartir, ¿no? Entonces, yo les comentaba de forma interna, y lo verbalizaré porque también es más fácil de entenderlo todos, cuando comentábamos para preparar la charla, que quería que preparásemos esto pensando que la transformación digital es un barco, ¿no? Es un barco, un velero, y que en ese velero hay vientos a favor, ¿no? Que pueden ser la necesidad que te empuja, las tendencias que te empujan, ¿no? La tecnología, los cambios sociales, y que hay ciertas anclas, ¿no? Y las anclas son paradigmas a los que nos aferramos, contradicciones constantes que tenemos, ¿no? Es que las organizaciones sanitarias decimos una cosa en el discurso y después nos cuesta traccionar, ¿no? Falta de conectividad y de conexión desde el punto de vista tecnológico con lo que yo como tecnológico hago y lo que realmente necesita el sistema que lo va a comprar, pero no lo que va a comprar, sino el usuario, que es quien lo va a necesitar. O sea, todo este marasmo de cosas, ¿no? Entonces, dentro de ese punto de vista, me gustaría, o sea, pues un poco empezar a abrir, a dinamizar, ya no para no enredarme más, aquí está, Alberto. Bienvenido, Alberto. Un poco dinamizar la mesa desde este punto de vista, ¿no? Desde una primera ronda así de preguntas en cuáles son los ejes facilitadores, cuáles son esos vientos a favor que empujan la transformación digital en cada uno de los sectores o de los contextos, ¿no? Entonces, como Juan Carlos, después iremos movilizando a ver cómo vamos movilizando, pero Juan Carlos, tú que ves que fuiste el primero en comenzar y abrir así la chispa, tú desde el punto de vista farmacéutico, o sea, digo, desde el punto de la Big Pharma, claro, la correlación que estamos hablando es que hay una traslación muchísimo más fuerte de conexión más allá del fármaco, ¿no? Estamos hablando de un contexto de valor, ¿no? Ahora el valor, Porter, todas estas cosas parece que las tenemos ahí en el hipotálamo de forma constante, ¿no? Esta forma de poder acompañar la propuesta de valor que tienen las Big Pharmas, es decir, cómo es el enfoque que se está haciendo, o sea, el enfoque mirando hacia atrás, no vamos a mirar muy hacia atrás, desde los últimos 5 años hasta ahora y desde ahora hasta los próximos 2 años, ¿no? Porque hay que hablar, los ciclos ahora cada vez son más cortos, las cosas cambian en meses. Así que nada. El cambio para estos sectores es importante. De hecho, no es así, porque pensaba que hace años no había equipos en las farmas de entorno digital y en los últimos años hay empresas incluso que tienen en el comité de dirección a expertos digitales, porque
porque saben que es una forma, no solamente porque sea tendencia, sino porque para nosotros es una forma también de llegar o al paciente, o al prescriptor, o al gestor. Entonces, ya digo, hay muchas empresas, por no diría que ya casi todas, en las que tienen ya equipos en los que están trabajando en entornos digitales. No solamente el entorno digital interno, que también lo hay y ha crecido exponencialmente, sino también hacia afuera. Sí que es cierto que en nuestro sector tienes envidia de cómo funcionan digitalmente tu empresa, tu misma empresa, en países con otro entorno. Hay cosas que aquí, de momento, en España son impensables, porque no podemos contactar directamente con el paciente. Entonces, claro, cuando te cuenta tu empresa lo que está haciendo en Estados Unidos, cómo se acerca al paciente, cómo ponen en manos del paciente programas, pues te da envidia, ¿no? Pero poco a poco se están haciendo cosas. Y os voy a poner un ejemplo que es muy reciente y creo que Alberto lo va a conocer. Yo he trabajado inicialmente en una fase que después, bueno, solamente he estado en la parte inicial o en una de las partes en las que se estaba hablando de una nueva tecnología que se llama chatbot. Bueno, pues cuando yo lo oí la primera vez en una reunión pensaba, si somos capaces de tirar con esto adelante ya me lo creo todo, porque esto sí que es disruptivo. Y bueno, luego se lo preguntaré a Alberto, porque además casualmente él creo que sabe a qué me estoy refiriendo por la empresa en la que trabaja y en la que trabajaba yo hasta hace poco. Entonces, no es fácil, el camino es durísimo, porque nosotros queremos llegar al paciente, lo que pasa que por temas de legislación en España no podemos, pero tenemos que seguir intentándolo. Y hay fórmulas a través de sociedades médicas, hay fórmulas a través de sociedades de pacientes, e incluso de colegios médicos, colegios farmacéuticos. Ya digo, no es fácil, pero os puedo asegurar que lo que hay hoy, a lo que había, ya no digo hace 10 años, a lo que había hace 5, la diferencia es abismal. Y comentaba lo del chatbot, porque ya digo, no sé si conocéis de qué va lo de chatbot. Bueno, como hay un experto aquí que lo ha implantado, que le voy a pasar en la pelota para que lo cuente. Pero para nosotros las farmas hay cosas que no podemos hacer nosotros internamente. Tenemos que echar mano pues, de empresas que son expertas, de consultoras, y en nuestro caso además coincide que con Alberto nos ha tocado. Entonces creo que mejor a él preguntarle cómo nos ve a nosotros desde el sector farma y él como sector consultoría. Gracias, Juan Carlos. Bueno, buenos días. Lo primero que quería agradecer en particular a Rodrigo por haberme invitado a venir. Os pido disculpas porque he llegado un poco tarde. Diría que hay una columna del parking ha tenido la culpa, pero si hubiera llegado un poco más justo seguro no hubiera tenido tanto problema. Bueno, efectivamente, reflexionando un poco pensando un poco que venía en el coche, ¿no?, sobre el tema este del símil de los vientos y el barco. Pensaba ayer cuando estaba pensando un poco sobre esto y hoy me venía a la cabeza también me parece una frase de Séneca, ¿vale?, que dice que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Y bueno, está bien un poco armar, digamos, el símil, pero siempre yo creo que lo que tiene que quedar claro es el objetivo, ¿no? Efectivamente, en Everis tenemos bastante experiencia desde hace ya muchos años de trabajar con la industria farmacéutica, con los laboratorios farmacéuticos y con la distribución. Y yo lo que diría es que sí que estamos percibiendo como proveedores de tecnología un cambio muy importante, digamos, lo que yo creo que es por definición la transformación digital, que necesita las dos palabras y sí que algunas más importantes. La primera, ¿no?, porque digital en sí mismo no sirve para nada, ¿vale? Entonces, tengo que decir que la industria farmacéutica yo creo que está reinventando el modelo de negocio en base, precisamente, utilizando las tecnologías para esa transformación. Y nosotros, por ejemplo, que venimos muchos años trabajando con ellos, como digo, tanto los laboratorios como la distribución, los modelos tradicionales, que estaban muy apalancados, por ejemplo, en la parte logística o en la parte de marketing, en la parte de mejora de la eficiencia operativa de todos esos procesos, de fabricación, de distribución, etcétera, lo que observamos es que en los últimos años hay un cambio muy importante hacia lo que es la interacción con el paciente, lo ha comentado Juan Carlos, es decir, están buscando saltarse todas las barreras. Uno de sus objetivos es la interacción con el paciente y el otro es la palabra mágica, que es el dato. Básicamente, el dato, digamos, el dato asociado a los hábitos, a las particularidades, digamos, los datos personales, ¿no?
Y yo creo que ese cambio, es decir, esa proximidad hacia las personas, hacia la interacción y hacia la gestión de esos datos, es lo que está un poco moviendo todos esos procesos de transformación digital que se están operando, efectivamente, yo creo que en toda la industria, ¿vale? Y nosotros estamos trabajando en varios de ellos con grandes multinacionales del sector, ¿no? Hay algunos ejemplos después, digamos, de utilización de esos datos, ¿no? Ya hablaremos un poquito de esto, supongo, más adelante, que tienen que ver, por ejemplo, pues con lo que es todo lo que mejora de la eficiencia, en este caso, por ejemplo, de los ensayos clínicos utilizando inteligencia artificial, ¿no? Que son procesos, la verdad que es un tema que está, digamos, absolutamente digamos, de moda, ¿no? Puesto que al final, pues poco a poco, digamos, un poco el ciclo del ensayo clínico el margen, digamos, ha ido disminuyendo y ese modelo se está agotando y, por ejemplo, pues está viendo que con toda esa gestión de los datos mediante inteligencia artificial es posible reducir muchísimo los tiempos, ¿no? Es posible reducir muchísimo los tiempos. Y hay otro tema para el que yo creo que para la industria y que es un driver que puede inducir también transformaciones en el sistema, que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte de pago por resultados, ¿vale? Ahí también el dato es definitivo, ¿no? Es decir, no se trata simplemente de hacer un análisis simple de la eficacia del medicamento, sino un poco rodearlo de todo el contexto y todas las variables que influyen en ello, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva, creo que el sector de la industria farmacéutica y la distribución creo que sí que están, digamos, inmersos en un proceso de transformación digital que efectivamente transforma su modelo de negocio. Lo que sucede es que las iniciativas que yo veo, ¿no? O por lo menos las que conozco un poquito más de cerca, estamos comentando el tema del chatbot, básicamente, digamos, un asistente virtual un poco orientado fundamentalmente, cuando decía esa proximidad al paciente, en muchos casos lo que persigue es un objetivo formativo, ¿no? De conocer un poco las peculiaridades del paciente, sobre todo asociado a patología crónica y tal. Lo que pasa es que lo que veo es que son iniciativas, digamos, aisladas. Es decir, en ese sentido, esa transformación todavía no se ha operado. Es decir, cada uno de estos agentes, cada uno de estos laboratorios, estas industrias, persigue la transformación por sí mismo. Persigue una iniciativa. Yo soy un laboratorio que estoy especializado, vamos a decir, en X fármacos, busco la interacción con el paciente, busco montar un chatbot, un portal del paciente, donde poderle dar consejos, donde poder recibir un poco de información de su estilo de vida y busco acceder a datos que me permitan, vamos a decir, mejorar, así entre comillas y ya está. Mejorar lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que es una iniciativa que la hago al margen del resto. Y es aquí donde yo creo que es donde falta la otra, digamos, donde no se está completando la transformación, que es que eso tiene que hacerse, o por lo menos es mi visión, en el marco, vamos a decir ahora la otra palabra mágica, de un ecosistema. Es decir, en el marco hay muchos más agentes que intervienen, empezando por la propia persona, evidentemente, pero hay muchos más agentes que intervienen en ese proceso y de alguna manera se sigue, o sea, como la competencia es tan dura en el sector, pues se sigue trabajando un poco o se sigue pensando las soluciones de manera aislada. Y yo creo que eso es la pata que queda pendiente desde el punto de vista de la transformación en la industria, ¿no? A mí, por eso, no sé si he visto a Felipe por aquí, le quería preguntar un poco, porque yo sé que, o sea, la parte del ecosistema, ¿no? es un poco el fuerte, y yo creo que lo que falta ahí es que esas iniciativas se enmarquen dentro de un ecosistema, ¿no? Preparando todo esto, ¿se me oye bien? Sí. Pues preparando todo esto, ya vamos un poco. Pues nada, preparando todo esto, lo que se me viene un poco a la cabeza es plantear primero la pregunta, ¿no? Salud digital, es que hay otra. A día de hoy hay otra. O sea, yo creo que el término digital ya no se tiene que aplicar a la salud, no se tiene que aplicar al canal Horeca, no se tiene que aplicar a ningún sector. El mundo es digital ahora, a día de hoy, ¿no? Todos los días tenemos, día a día, todos los pacientes nos presentan soluciones que han obtenido pues, por otras vías que no han sido muchas veces los propios profesionales sanitarios. Hemos tenido una pérdida de liderazgo en ese sentido, o sea, nos vienen planteando dudas, cuestiones. Yo siempre digo que el empoderamiento del paciente, que es uno de los términos también que está como muy de moda, ¿no? La experiencia paciente, el empoderamiento del paciente. ¿Quién se empodera? Se empodera el paciente que no tiene respuesta a sus necesidades. O sea, es como, no, el empoderamiento del paciente, no, el paciente experto formado por profesionales sanitarios, yo creo que son los que deberían de liderar, ¿no? Son los que deberían de funcionar. Un día, como decía Rodrigo, donde la sostenibilidad del sistema pues está amenazada, ¿no? Y no es una estrategia digital, es una estrategia digital, es una estrategia para un mundo digital, esa es la realidad. Y es una estrategia además donde la salud, yo creo que no podemos pensar únicamente en el nicho, porque todos estamos conectados, ¿no? Cuando los coches todos sean autónomos,
habrá menos traumatismos que nos entren en el hospital, ¿no? Y es inmediato, o sea, es lo que decía Juan Carlos un poco, ¿no? El año pasado nadie sabía lo que era un chatbot y ahora que no sepa lo que es un chatbot es que ya se ha quedado atrás. Me acuerdo siempre que de un evento a otro evento en salud digital, los proyectos presentados pues eran exponencialmente superiores. O sea, en un año estábamos hablando de la realidad virtual como algo así como muy incipiente, y al año siguiente ya no solo teníamos la realidad virtual, teníamos la realidad aumentada, la realidad está ahí. Entonces, a mí una de las cosas que creo que es por donde tendríamos que empezar y que nos lo permite esa tecnología, porque al final, como decía Rodrigo, no estamos hablando de tecnología, hablamos de personas, ¿no? Es la parametrización, que es lo primero que nos permiten todas las tecnologías, ¿no? Parametrizar de forma transparente al usuario sin que incida en su día a día, en sus flujos, en su forma de verlo, ¿no? Eso nos hablará también un poco Luis, seguramente después, que le daré la palabra. Pero a mí la parametrización de forma transparente es lo que nos va a permitir detectar cuáles son esas ineficiencias que tienen todos los sistemas ahora mismo. Y después hay otra cosa que parece incongruente o parece como incoherente, ¿no? Hablando de TICs y de e-salud y de M-salud y demás, la verdad es que nos da una oportunidad impresionante para esas burbujas, si queremos llamarlo, que ahora parece que todo es humanización, ¿no? Y la verdad es que la tecnología lo que nos permite es aportar como personas, ¿no? Aportar como personas, como profesionales, como personas que cuidan de personas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo lo que sea automatizable y se puede automatizar, ahí realmente no aportamos ningún tipo de valor, ¿no? Es un cambio totalmente de los flujos internos, es un cambio y es un cambio en el análisis de las necesidades reales que tiene un paciente de urgencias, ¿no? Yo, una de las charlas que le doy siempre a los estudiantes o los residentes que vienen al servicio, yo trabajo en urgencias, los saco fuera del servicio y le pregunto qué es urgencias para ellos, ¿no? Entonces me dice, bueno, un sitio donde la gente y tal. Digo, urgencias es el termómetro de la sanidad, no te pierdas. Es el termómetro de la sanidad. Es donde, cuando el paciente no tiene ningún tipo de solución a sus necesidades, es el servicio es la puerta que tiene abierta 24 horas al día durante los 7 días de la semana. Entonces, cuando las urgencias se colapsan, a lo mejor lo que tenemos que pensar es por qué se colapsan las urgencias. No intentar acelerar los flujos internos, sino ¿qué pasa con la primaria? ¿No está respondiendo a los PACs? ¿Qué pasa con todo esto? Cuando tenemos 600 personas allí, ¿vale? Y cuando te pones al paciente, te pones sentado delante del paciente y empiezas a indagar un poco más, entonces, no, es que mi médico de cabecera, cada vez que ve un electro me manda para aquí. Hay muchísimas cosas por detrás, ¿no? No caigamos en que nada funciona, sino que eso todo hay que medirlo. Y por eso el impacto, ¿no?, de monitorizar y de parametrizar todo esto, que creo que a día de hoy es algo que podemos hacer, ¿no? En el apartado sociosanitario, Luis, yo creo que tú puedes aportar mucho más de lo que podemos decir nosotros, ¿no? ¿Te puedes presentar, Luis? Disculpa. Bueno, soy Luis Barros, soy el director de innovación de Atendo, que es una empresa que se dedica a la atención a personas mayores en todos los ámbitos y con muchos servicios. Y estoy contigo, ¿no?, en el sentido de que esto va de personas, todo esto va de personas. Entonces, yo creo que las instituciones sanitarias cada vez son menos paternalistas, menos asistenciales, vamos más a las decisiones compartidas, que va en línea con las personas, con mantener la dignidad, con mantener el control sobre su entorno. Entonces, esto es importante. El marco, la cronicidad, ¿no?, que hablamos al principio, toda la parte esta de envejecimiento y la cronicidad es un reto para nosotros como sociedad, ¿no? Entonces, y tenemos que estar a la altura. Veo, ¿no?, desde nuestra parte que el marco doméstico o el marco hogar va ganando terreno al marco institucional, ¿no? Y aquí la salud digital y toda la parte de la tecnología nos vale de puente perfecto, ¿no?, para todo esto. Bueno, toda la parte de health que comentaba Alberto son importantes, y nosotros creo que, bueno, desde nuestra parte, que es la parte de cuidar, y la vuestra, que es la parte de curar, creo que los hospitales y los centros sanitarios tienen que estar para curar el tiempo adecuado. Las personas tienen que estar el mínimo tiempo posible en los hospitales y luego trasladarse a la casa, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros. En todo esto entra
algo que hablaba con Mariví antes de empezar y que es toda la parte de la coordinación sociosanitaria. Yo creo que esto no sé a qué esperamos ya, ¿no? Porque llevamos hablando mucho tiempo, muchos años de envejecimiento y de cronicidad, llevamos muchos años diciendo lo que viene, cómo viene, y yo no sé a qué esperamos abordarlo, ¿no? Yo creo que es necesario ya. Todo esto necesita de un paso también importante, que es las instituciones. Yo creo que este escenario necesita que las políticas sanitarias, las políticas sociales y las políticas de vivienda hablen el mismo idioma, porque ese es el escenario, ese es el terreno de juego donde estamos jugando, ¿no? Entonces, bueno, es un paso adelante de todos los profesionales, desde todos los ámbitos. En nuestro sector el modelo está cambiando hacia el modelo de atención centrada en la persona, hacia que la persona decida, hacia que la persona tenga el control sobre su entorno. Esto es lo mismo que está pasando en los hospitales, con toda la parte esa de bueno, lo que hablamos antes, ¿no? De decisiones compartidas, aparte de la organización, los cambios que están produciendo. Y bueno, lo comentaba con Mariví, yo es algo que comentaré después, ¿no? Pero yo creo que todo esto, estos retos que son muy grandes, el envejecimiento y la cronicidad y la soledad, tienen que quitar lo mejor de nosotros como sociedad. Ese es el verdadero reto. Yo creo que ese es el verdadero reto. Si lo hacemos, la tecnología tiene que estar al servicio de las personas, y esto nos tiene que valer para que los profesionales de las instituciones, los profesionales de los centros como el nuestro, tengan tiempo para el tiempo de valor, y el tiempo de valor son las personas. Entonces, si la tecnología nos vale para eso, fantástico, bienvenido sea. Y que no perdamos el foco, ¿no? Que no perdamos el rumbo. O sea que yo creo que ese es el verdadero éxito y el verdadero reto que tenemos, el volver a recuperar a las personas, y en especial, lo comentaba con Mariví, en especial a las personas mayores. Creo que ahí hay un debe, que en este ritmo que llevamos en estos últimos años los hemos dejado un poco atrás, y tenemos que enseñar a la generación que viene lo que son las personas mayores, el valor que tienen, porque nosotros seremos los siguientes. Entonces, yo creo que hay una parte que es como, y ya te doy, que identifica el tema, que es una máxima común, y es que que identifica al ser humano y que nos iguala a todos, y es que tenemos todos claros, lo tenemos todos claros, ¿no? Que el 100% de nosotros nos vamos a morir, todos nos morimos, todos nos vamos a morir. Entonces yo creo que ese concepto es el que remarca el formato de sociedad, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, la tecnología, pues hay crónicos, pero hay jóvenes crónicos, pero es decir, y al fin y al cabo es eso, ¿no? La grandeza de cómo respondemos socialmente ante grandes crisis, ¿no? Es importante, ¿no? Yo ayer estaba en Bilbao y el gerente de un gran hospital de ahí comentaba: yo me voy a jubilar dentro de un año y que me digan a mí las crisis. Yo vivía aquí en el año 82 cuando salías aquí, y aquí había tiros en la calle, estaba la droga, el terrorismo, el no sé qué, no sé cuánto. Y el sistema, con el tema de la sostenibilidad, fue como... O sea, es como siempre aguanta, ¿no? Siempre aguantó, ¿no? Y sin embargo ahora estamos resentidos. El sistema se está resintiendo por esto, porque hay otra parte que es la tecnológica, que igual es quizás la que deba dar paso al tiempo, al timing, para que hay que empoderar también al profesional, ¿no? Sí, para ese tiempo de valor, ¿no? Y ese tiempo de valor son las personas. Entonces, si la tecnología, el e-health, ¿no? En este caso, permite al profesional no perder tiempo en tiempo de consulta, de estudio, no sé qué, lo que sea, ¿no? De estar trabajando en esa parte y dedicársela a la persona, seguramente la persona se va a sentir mejor. Y eso lo sentimos todos cuando llegamos al hospital. O sea que, bueno, yo también quería dar paso a Alejandro. Y bueno, en este caso, hablando de personas, es importante y imprescindible contar con la ayuda de los profesionales, ¿no? del sector salud. O sea que nada, quería preguntarle a él cómo lo ve y cómo está la situación, ¿no? Cómo está el termómetro y qué siente, ¿no? De esa parte. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a la UOC y gracias también a Rodrigo por haberme invitado. Yo os voy a hablar un poco como doble militante, ¿no? Es decir, por un lado soy profesor en la universidad y por otro lado pues soy psiquiatra de a pie en un hospital pues como el Lorense, pequeñito. A lo largo de estos últimos 10 o 15 años he estado un poco metido en estas cuestiones de innovación tecnológicas
Y os voy a contar un poco parte de esa experiencia brevemente resumida, ¿no? Un poco el tema de los vientos a favor. Hace unos años hubo viento a favor en el Servicio Galego de Saúde y hubo gente que creía en estas cosas. Ahora no sé muy bien dónde están, pero los hubo. Y en un momento determinado, bueno, yo presenté varios proyectos. Uno de ellos era un proyecto de reducción de la polimedicación en residencias de ancianos. Que no os creáis, no soy nada friki de estas cosas. Era un proyecto bastante pesado y bastante coñazo, en donde tuve que aprender muchísimo de farmacología. No era mi tema para nada, pero bueno, mi jefe de aquel momento me lo encargó y yo fui muy obediente y lo hice, creo que bastante bien. Entonces, ¿de qué se trataba? De hacer una herramienta informática que cogiera los listados de fármacos de las residencias de ancianos. Orense tiene alrededor de 3.000 y pico plazas de residencias que están asociadas a la farmacia hospitalaria, y generar un sistema de alertas automático, de alertas que no las inventamos nosotros, que son sistemas de alertas internacionales. Hay varios, el de la Sociedad Europea de Geriatría, el sistema norteamericano que se llama BEARS, hay un sistema alemán, hay las alertas de ministerio. Bueno, fuimos metiendo todo eso en una especie de Excel programado y al final, pues bueno, de una manera razonablemente eficiente, el programa disminuía alrededor del 80% el tiempo de procesado de esas historias clínicas, ¿no? Es decir, ahorrábamos mucho tiempo de farmacia. Eso se publicó ya en un artículo, El pilotaje, que fue con 120 casos, y después hicimos 1.800 más. O sea que, en fin, tenemos una herramienta que funciona y que tenemos resultados positivos de eso, y está publicado. ¿Qué es lo que ha pasado con esa herramienta? Bueno, pues que sigue ahí en un cajón. Es decir, que a pesar de esas circunstancias, ¿no?, y de que hayamos demostrado eficacia, con una idea como muy ingenua y como muy sencilla, pues en cada servicio de cada hospital, ya no os digo a nivel gallego comparado con Castilla-La Mancha o con Castilla-León, que eso ya es otro mundo, sino incluso desde Coruña hasta el área de gestión de Vigo, pues cada uno hace la guerra por su lado, ¿no? No todo es malo, ¿no? Decía Rodrigo el tema del viento a favor. Tenemos un sistema sanitario en donde hay cobertura universal o prácticamente universal, donde tenemos los datos de historia clínica electrónica de toda la población prácticamente. Además, ahora recientemente ya esos sistemas son intercomunicados y podemos captar incluso los de otras comunidades autónomas, o por lo menos parte de esos datos. Tenemos receta electrónica, podemos saber qué es lo que se está prescribiendo, y esto lo comento, parece como un lugar común, pero en otros lugares de Europa esto no es así. Es decir, cuando hicimos el proyecto de la polimedicación y fuimos a congresos europeos, los Länder de Alemania, cada uno hace la guerra por su lado también. No os penséis que allí tienen un sistema centralizado, cada uno hace la guerra por su cuenta. En Holanda pasa 3/4 de lo mismo, cada unidad de gestión hace sus programas informáticos a su manera, ¿no? Entonces, el nosotros poder llegar a mercado y poder llegar a ese mercado internacional, el poder distribuir las ocurrencias que tengamos, no solo demostrar experimentalmente que funcionan, sino sobre todo tratar que después pues ahorren esos tiempos que nosotros hemos comprobado que funcionan, pues que se lo ahorren al resto de los profesionales del país y que no tengamos que repetir los mismos experimentos aquí, en Cataluña, en Aragón, etcétera. Pues yo creo que es un poco el camino. Detectar las ineficiencias, como decía Felipe, buscar qué son las cosas que estamos haciendo todos los días que no generan valor para el usuario y tratar por mecanismos, en este caso, pues este tipo de mecanismos tecnológicos, de solventar esas situaciones. Pero para eso hace falta generar un entorno que de alguna manera ayude en ese cambio. Y en la generación de esos entornos protectores o de esos entornos que cuidan la innovación, quizá Gisela nos pueda decir algunas cosas. Alicia. Sí, sí, sí. Bueno, buenos días. Primero, gracias también a la UOC, que lo siento como origen, pero yo soy catalana, entonces, y mi hermano trabajó cuando inició la UOC, así que lo siento muy cercano, y sobre todo a Rodrigo y a Felipe por siempre contar con el Clúster Salud de Galicia. Yo soy la Cluster Manager y, bueno, no me da contra una columna, pero también he llegado un poco sudando. pero bueno, aquí estamos. De hecho, me alegra porque conozco a muchos de los que estáis aquí por eventos del clúster y eventos en general del ecosistema.
Y quería apuntar a dos cosas que se ha tratado. Creo que me han solapado muchas de mis respuestas que tenía, pero eso es bueno, eso significa que vamos todos un poco encauzados. Respecto a... Quería hacer un apunto de cuando has presentado a Felipe, que yo más que decir es de todo menos enfermero, diría es además de enfermero todo esto. Porque creo que eso es importante, ¿no? Que la parte facultativa parece como que se menosprecia si haces otras cosas, ¿no? O a la inversa. Y yo creo que es importante. Además de enfermero, está haciendo todo esto de innovación. ¿Sabes? Creo que es muy importante ese punto. Y luego lo del barco y las olas, me lo han dicho en muchas ocasiones en mi vida profesional, de hecho Alberto muchas veces me lo ha dicho, y es importante, yo creo, saber hacia dónde navegas, eso sí que es muy importante. Y respecto a los entornos, yo creo que tiene que haber un entorno amigable, ¿no? Cuando yo llegué para un poco dinamizar el clúster, etcétera, etcétera, sí que hay mucha innovación y hay muchas perspectivas, pero sí que no había un entorno amigable ni tampoco había una comunicación fluida entre pues, los reguladores, los proveedores y los usuarios en sí, ¿no? Y creo que eso es importante hacer de tal manera que lo que se genere, la innovación que se genere, se ponga en marcha también de confianza al usuario y que a su vez se tenga en cuenta no solo el empoderamiento del paciente, ¿no? Que es importante, y que sea de una manera culturizada, alfabetizada, que ellos sepan sus datos, sepan cómo interpretar sus datos, quién va a ver sus datos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos un ejemplo que muy dicho estos días, que es Estonia, ¿no? Nosotros a través del clúster hemos tenido mucho contacto con Estonia, y ver cómo los propios ciudadanos conocen sus propios datos, los manejan de alguna manera, se les respeta enormemente, ellos saben quién accede a sus datos exactamente. No es como una cosa desconocida, ¿no? Que te lanzan todo de datos y tú no sabes qué hacer con ellos. O sea, sí, hay digitalización y todo está disponible para todo el mundo, pero no sabes mucho qué hacer, ¿no? Eso se genera una especie de desconfianza, ¿no? Esa app que me va a decir o que me va a hacer o ese análisis. Yo creo que eso es importante. Y luego, que se ha comentado mucho, sobre todo no olvidar a los facultativos, pero no olvidarlos en el sentido de, mira, te voy a hacer una app que te va a resultar fácil el día. No, sino desde el proceso del diseño de la solución, deberían estar ahí, deberían estar desde ese inicio, porque ellos son los que, sois, porque muchos sois facultativos, los que alimentáis esa tecnología y las soluciones, ¿no? Y luego, por último, también a colación de lo que decía Luis Barros, también hasta ahora un poquito la parte sociosanitaria, el sector sociosanitario y el salud propiamente, clínico, iban un poquito a desmano. O sea, no iban en paralelo, pero quizás no en el mismo camino. Y yo creo que, viendo que se han añadido al clúster también muchas empresas sociosanitarias, están empujando mucho por la tecnología, por la inclusión de la tecnología digital en sus procesos de atención centrada en el paciente. Creo que eso es importante no perderlo de vista. Y bueno, creo que lo demás todo me lo habéis dicho, porque también tenía apuntado de la tecnología. No hay que tener miedo a eso de nos van a quitar el trabajo, ¿no? La tecnología debería ayudarnos en procesos que no aportan valor, tal como decía Alejandro, y que las personas puedan dedicarse a los procesos que requieren humanización. Y bueno, ya dentro de todo de los perfiles, que no hay que olvidar en el ecosistema, que un ecosistema, volviendo a mis orígenes biológicos, tiene que ser de cadenas tróficas, ¿no? O sea, que todo no es un grupo de gente toda junta, sino que funciona en equipo el ecosistema. Y bueno, creo que ahí los emprendedores tenéis mucho que decir, así que ahora sí que me toca pasar la palabra a Lucía. Perdón, buenos días a todos. No sé si se escucha. Hola. Buenos días a todos. Perdón por llegar tarde. Perdón por mi voz. No puedo hablar mucho, estoy un poco afónica. Bueno, yo soy Lucía Maneiro. Vengo en representación de PsicoVR. Somos una startup de realidad virtual. Nos dedicamos al tema de salud mental. Bueno, empezamos en salud mental y ahora estamos metiéndonos en otras áreas también relacionadas con la salud. La verdad es que mis compañeros y mis compañeras habéis dicho todo un poco lo que yo tenía en mente, siguiendo lo que está diciendo Gisela. Sí, me gustaría hacer 2 o 3 apuntes. Uno es que, como creo que comentaba él, la población se está envejeciendo muchísimo, muy rápido. El índice de edad cada vez es más elevado. Tenemos que tender hacia otro tipo de terapias distintas a las que hay en la actualidad.
Y sí, siguiendo un poco lo que estaba diciendo Giselle ahora, de los facultativos y que hay que implicarlos en el proceso y demás. Justamente ayer estuvimos en una presentación de Código CIE, no sé si lo conocéis. Creo que las administraciones, o por lo menos la administración gallega, está intentando hacer una apuesta por las nuevas tecnologías. Y como estaba comentando, es que me llama la atención porque lo está comentando Giselle, lo comentó más personas por aquí. Yo creo que sí, que en este momento sí que se está intentando implicar al profesional, incluso al paciente, en la toma de decisiones sobre qué nuevas tecnologías se podrían implantar en el sistema de salud, en este caso de Galicia. Hay en el Hospital de Orense, que tú no sé si lo conocerás, hay un área toda de innovación en la que prueban cosas, donde los pacientes aportan sus ideas, sus malestar, qué es lo que quisieran cambiar en cómo está el sistema. Y creo que un poco por ahí, creo que todo está empezando a cambiar. Sí que es verdad que después cuando sales a la calle te encuentras de todo. Hay gente más reacia a apostar por la tecnología, otra que no es tanto. A veces te sorprendes porque puedes pensar incluso que es por la edad, pero a veces la edad no tiene nada que ver. Pero eso, que yo creo que un poco las cosas sí que están cambiando. Y ya lo último que me gustaría aportar, que creo que lo dijo Felipe, es que al final somos personas intentando ayudar a personas y creo que eso es con lo que nos deberíamos quedar. Que simplemente queremos, nosotros como empresas, queremos aportar nuestro granito de arena para que esta sociedad avance y sea muchísimo mejor. Y dentro de estas empresas hay gente como Suso, al que conocimos hace 1 año y medio más o menos ya, en una aceleradora de empresas, y que creo que como nosotros está intentando aportar su granito de arena, como dijo antes. Bueno, yo soy Suso Pérez, miembro del equipo de Insulclock, y yo creo que somos un poco pues, el claro ejemplo de la fuerza y el valor que puede tener un paciente empoderado loco. ¿Qué es Insulclock, Suso? Bueno, Insulclock, es verdad, para el que no conoce Insulclock es el primer dispositivo, hemos creado el primer dispositivo del mundo que se acopla a una pluma de insulina y la volvemos inteligente, ¿no? Entonces, en todo momento vas a tener parámetros tan importantes para el paciente con diabetes como cuándo te pones la insulina, qué tipo de insulina te pones y cuántas unidades te pones. Aparte de aportar parámetros tan interesantes para los facultativos, por ejemplo, como la temperatura. Nadie se le ha ocurrido decir, pues oye, pues es verdad, es que si, además el fabricante lo dice, si supera los 30 grados de temperatura, esa insulina, que es una hormona, se desnaturaliza, con lo cual tú te la pinchas y es agua prácticamente. Tú puedes olvidarte la insulina en el coche, pinchártela, 12 unidades, esto no funciona, me voy a poner 16, a ver qué pasa. Te sigues poniendo, eso no funciona, cambias la pluma, le metes las 16 unidades y vas para el hospital directo, ¿no? Nosotros, lógicamente, eso lo tenemos parametrizado, con lo cual los primeros ensayos clínicos que estamos haciendo tanto en Estados Unidos como en España, estamos haciendo ensayo clínico con la Universidad de Emory y también en el Hospital de Segovia. De hecho, en cuestión de 2 meses salen las primeras publicaciones y, bueno, claro, ves parámetros que nunca antes nadie se ha parado a analizar. Y eso es gracias, pues, como digo yo, al paciente empoderado, porque esto es una idea que nace de José Luis López, que es el CEO de Insulclock, que se le ocurre hace 4 años pues decirle a su endocrino, oye tío, ¿y cómo me puedo acordar yo de poner o no poner la insulina? Y el endocrino de toda la vida, no digitalizado, le dice, pues ponte una pulsera aquí y cuando te la cambies a la otra muñeca, eso quiere decir que te has puesto la insulina. Siglo XXI nos hemos confundido, ¿no? Entonces realmente pues se puso y dice, pues tiene que haber algo, no hay nada en el mercado, porque pues, si no hay nada en el mercado, pues lo voy a inventar. Le dice el endocrino, si lo inventas te forras, directamente. Nosotros no estamos aquí para forrarnos, eso quede claro. De hecho es bastante difícil forrarte, pero bueno, nacemos y hemos llegado al mercado, o sea, somos un caso que hemos pasado 4 años, lógicamente con ayuda porque la idea es buena, hemos recibido mucha ayuda de fondos europeos, creemos que se ha posicionado antes Europa que España. Vamos lentos, muy lentos, Europa va 10 veces más rápido. A nosotros nos ha ayudado mucho Europa, o sea, tanto como deciros que hemos llevado un instrumento primera fase y segunda fase. No sé si sabéis lo que es el instrumento PYME, pero son unos fondos
de una dotación aproximada de 1,5 millones de euros. Lógicamente, el desarrollo de I+D de un producto como este es carísimo. O sea, estamos en torno del 2,5 millones de euros, ¿no? Hasta la puesta al mercado. Llegar al mercado, ¿es fácil? Sí. Lo difícil viene ahora. Porque, lógicamente, el mercado español es un mercado diferente. Estamos teniendo mucho éxito, por ejemplo, en Latinoamérica, en Portugal. Hemos alcanzado ya un acuerdo de distribución con Portugal. Pero España es peculiar porque realmente consideramos que todo, y me parece bien, que todo tiene que estar dentro del sistema sanitario y todo tiene que ser gratuito. Yo creo que sí, que es verdad, que son parámetros tan importantes como para que Insulclos se introduzca dentro del sistema sanitario. Poco a poco, lógicamente, nos llevará un tiempo demostrar que nosotros pues, mejoramos la adherencia, mejoramos el control del paciente, porque lógicamente, tú imagínate que te olvidas de poner la insulina, te llega un mensaje, un chatbot, ¿no? Que están tan de moda ahora. Te llega el mensaje y dice, oye, tío, ponte la insulina. Y tú dices, bueno, me la pongo después que estoy en una reunión y no me la voy a poner aquí. 15 minutos después te vuelve a insistir que te has olvidado de poner las 12 unidades que tenías previstas de ponerte la insulina y sigues así. Claro, al pasar una hora, como vemos que la aplicación ya no funciona, directamente la pluma se te pone a pitar. Pi, es molesto, la verdad. Entonces o te la pones, pero sigues sin ponértela. Bueno, pues no te preocupes, le mandamos a tu tutor, a tu cuidador, que en este caso muchas veces pues es la mujer, el marido, el hijo, le mandamos un SMS, le mandamos un mail y decimos, oye, por favor, llama a Perigo de los Palotes que no se ha puesto la insulina. ¿Qué hace tu mujer? Tío, ponte la insulina, no me cuelgues sin que te pongas la insulina. ¿Y qué hacemos? Se pone la insulina. Con lo cual, la adherencia, pues de un 50% que está, pues pasa al 90 y pico, porque realmente no quieres represalias en casa, lógicamente. Bueno, pues eso es todo lo que hacemos nosotros, que es bastante. Que no es poco. Vientos a favor. Ha habido vientos a favor. Creemos también que es muy difícil sobrevivir. O sea, llegas a un punto que sí, que es fácil llegar al mercado, pero después investigar las líneas del mercado, los modelos de negocio, etcétera, etcétera, son muy complicados. Quiero destacar eso, la importancia del usuario, que muchas veces la gran farma se ha olvidado de posicionar al usuario en el centro. El usuario es, al final, conocemos casos de que la industria farma no ha podido desarrollar y hay gente en su casita con 4 duros desarrollando un páncreas artificial y lo está probando y lo prueba en redes y le dice, oye, pues mira cómo va mi páncreas artificial. Cómo la industria farmacéutica, con toda la capacidad económica, con toda la capacidad material humana que tiene, no ha desarrollado ya un páncreas artificial. No lo sé. También desarrollan APPs. Las APPs de seguimiento y control de la diabetes, las más descargadas del mundo, están desarrolladas por pacientes empoderados. O sea, Social Diabetes es un paciente diabético que dijo, es que yo no puedo estar como hace 20 años anotando en una libretita. O sea, cómo la industria farmacéutica no se ha fijado en eso y ha introducido eso. Ahora se va fijando, lógicamente, porque no le queda más remedio que ver eso. Pero ¿cómo no lo ha hecho? ¿Cómo no ha hecho la industria farmacéutica? No sé si conocéis el freestyle libre, que se coloca y te mide la glucosa de una manera flash, no continua, ¿vale? Tienes que pasar el NFC y te dice, pues hay pacientes empoderados que han dicho, pues si le pongo un lector NFC y envío esa señal al móvil, convierto ese sistema flash en un monitor continuo de glucosa. Paciente empoderado. Sorprendente, ¿verdad? Hay un cambio de paradigma. La salud digital, pues, no es cuestión de dentro de 10 años. La salud digital ha empezado hace 10 años atrás y muchas veces hemos perdido el carro. Me gustaría preguntarle a Manolo la importancia que puede tener la universidad, la educación, en este cambio de paradigma de la salud digital. Pues muchísimas gracias por la pregunta. Hola a todos. Bien, es que esto avanza a marchas forzadas, veréis. Los que ya llevamos unos cuantos años, como muchos de los que estamos aquí en el ámbito de la salud digital, sabemos que en el ecosistema siempre han estado pues, empresas pequeñas, startups, gente con buenas ideas, algunas maravillosas que están triunfando y otras que a lo largo de los años se han quedado por el camino, no porque fueran malas, sino incluso porque habían llegado en un momento inadecuado, pero pasa algo distinto en el sector de la salud digital, que es que el rol de la universidad está empezando a llegar ahora. Fijaos que es que no había una oferta
de formación de profesionales en el uso y manejo, los psicólogos, yo soy del ámbito de la psicología, pero médicos, enfermería, fisioterapeutas, en muchos casos, y salvo honrosas excepciones de algún profesor que a veces contábamos un poquito como el friki que te habla de psico-VR, de realidad mixta, de realidad aumentada, estaba un poco fuera de programa. Ahora realmente ha cambiado. Realmente aquí sí que la universidad quiere configurarse como un punto de encuentro, como un punto de, más allá de la trinchera del día a día, de la gestión, de la asistencia, de la emprendeduría, un punto, pararnos a reflexionar un poco, hacer incluso preguntas incómodas, es decir, el chatbot bien, de acuerdo, pero ¿es útil para todo el mundo? ¿Puede generar en algunas personas la sensación de que está siendo influenciado a nivel ético? Sí, no, ahí entrarían humanistas, entrarían también análisis de su punto de vista psicológico, sociológico, antropológico. ¿Qué tipo de mensaje te tiene que lanzar la aplicación? ¿Directivo, no directivo, mixto? ¿Tiene que ser adecuado a mi género, a mí? No lo podemos cambiar en el tontón, por ejemplo, que nos hable un hombre, una mujer, en catalán, en castellano, en gallego. Pues todo este tipo de preguntas, pues eso tiene que ser objeto de reflexión e investigación, más allá de que lo podamos hacer así, pero dices, oye, ¿y esto va a ser mejor que el otro? Yo creo que ahí, en este ámbito de la investigación sosegada, de las preguntas a veces inconvenientes, y siempre sabiendo que la universidad, que la investigación tiene que cambiar también muchas de sus metodologías, que hace unos años nos funcionaban, pero ahora, cuando has llegado a una conclusión, te han cambiado. Yo explicaba en el Colegio de Psicólogos no hace mucho, ¿os acordáis del Messenger? Sí, hombre, lo llevo en el móvil. Digo, no, de ese no, del hombrecito verde. ¡Ostras! Pues no hacía más de 5 años que había prácticamente desaparecido. Todavía hay gente que estaba haciendo tesis doctorales sobre eso, porque estaba recopilando datos, buscando información. Es decir, que va todo muy rápido y ahí la universidad debe transformarse. Lo que hemos hecho en la UOC es que debido a las peticiones, a las demandas que nos han venido desde distintas disciplinas, como bien has comentado antes, Juan Carlos, se ha desarrollado, se ha creado, lo dirige la doctora Carmen Carrión, un máster en salud digital, pero lo que hemos hecho es una apuesta distinta. No nos hemos puesto a pensar, a ver, yo lo que haría desde la universidad sería esto y esto. No, hemos ido organizando dinámicas de grupo, sesiones de trabajo con todos los actores del panorama sanitario, preguntando qué tenéis, qué os falta, qué necesitáis. Y eso luego lo veremos en la fase de qué podríamos mejorar. Y con ese análisis de las demandas se han ido organizando las asignaturas. Eso creemos que además unido a la posibilidad de hacer doctorados, de hacer trabajos en profundidad, de contar con empresas en cuanto a doctorados industriales, la posibilidad de crear cátedras específicas sobre distintos temas, nos va a permitir contribuir a asentar el conocimiento y que ese conocimiento que desde las empresas, desde los emprendedores que se están por ahí partiendo la cara muchas veces en condiciones distintas, los profesionales en los centros, ese conocimiento pueda ser tomado, preparado y adecuado desde la universidad para transmitirlo y hacer transferencia. Eso es muy importante. Proyectos que ahora en estos momentos estamos desarrollando en el eHealth Center ya nos están dando cuenta de esto, nos están diciendo, oye, que desde el ámbito de la economía de la salud, y por eso digo que yo creo que la e-salud va a desaparecer pronto, porque va a ser salud, como decía. Como comentabas tú, totalmente de acuerdo. Creo que durante muchos años muchos hemos estado haciendo una especie de apostolado explicando el paciente apoderado, los más técnicos, la historia clínica, todo lo importante que era, pero que poco a poco nos vamos a ir especializando cada uno desde incluso su disciplina de origen y con una transversalidad en ámbitos específicos. Por ejemplo, desde el eHealth Center trabajamos en 3 ámbitos básicos. Uno es apoderamiento, educación por la salud y alfabetización digital en la salud como un ámbito importante. Ahí están trabajando, ya no puedes trabajar solo, ya antes un profesor de Derecho pues iba, explicaba Derecho y se iba. Un profesor de Derecho en la UOC, que es lo que intentamos hacer desde el eHealth Center, tiene que trabajar con un informático, tiene que trabajar con un experto en tratamiento didáctico de los materiales, porque tú online lo que no puedes hacer es soltar un rollo de 2 horas y media a alguien que te pueda estar escuchando, no es nuestro modelo. Básicamente tienes que preparar los materiales para él. Y en salud está pasando exactamente lo mismo. Ahora vamos a lanzar un MOOC de alfabetización en salud, en el que el tema digital va a ser un tema estrella y estamos ya trabajando con informáticos, con tratamiento didáctico, nos obligan de alguna manera transdisciplinar, como siempre dice la vicerrectora, a trabajar en ámbitos absolutamente en los que no habíamos hecho nada. Creemos que ese
Otro tema que se ha comentado por aquí también, el tema de la, entre comillas, la palabra alfabetización en castellano, no tenemos el literacy, no tenemos una palabra, suena un poco feo, pero bueno, ya me entendéis. La alfabetización en datos, o sea, es que necesitamos que los ciudadanos, que cada vez están más activos en asociaciones de pacientes, que tela las asociaciones de pacientes, cómo han progresado y cómo están haciendo cosas que el sistema, están incluso montando cooperativa de datos. Saluscop, una cooperativa de datos, desde el eHealth Center estamos apoyando desde nuestro ámbito del eHealth Center Data Science, el doctor Conesa, estamos apoyando a que desarrollen la idea. A lo mejor fracasarán, pero es una idea preciosa. Si los datos son del ciudadano, yo los quiero tener. Nos ponemos en cooperativa y decidimos asambleariamente, cooperativamente, por los sistemas de decisión que se establezcan, con quién y de qué manera compartimos los datos. Fijaos qué bonito. Es un poco decir, como si te vas de aquí a Melilla a vivir o a Barcelona, pues cuando entra el médico no ve mucho tuyo porque las historias clínicas, bueno, ya sé que ha mejorado estos últimos años, pues vamos a hacerlo nosotros los ciudadanos. Es decir, nosotros intentamos poner ahí ese punto de intentar hacer las preguntas de investigación sosegadas, de contribuir a la generación del conocimiento, de contribuir a que, mirad, una cosa que nos pasa mucho es que nos vienen a ver startups, empresas y tal, y nos dicen, oye, vamos a pensar en un ensayo clínico. Nosotros somos expertos en psicología, tal, pero no conocemos la metodología precisa para hacer eso. Yo creo que ese tiene que ser el rol de la universidad. De alguna manera, validar conocimientos y ayudar, ser un nodo que contribuya al intercambio de conocimientos entre gente que está haciendo cosas muy bien y otra gente que está deseando poder justificar que quiere hacer más cosas bien. Y no me enrollo más, es que... Por eso me han dejado para el final, porque saben que me enrollo mucho. No, muchas gracias, Manolo. Yo creo que un poco haciendo esta ronda, si veis, lo que queríamos tener era un abanico, ¿no?, representativo de lo que es todo el ecosistema, ¿no?, de toda la sociedad, ¿no? Desde Alberto, que trabaja en una gran multinacional tecnológica, Juan Carlos en la Big Pharma, Lucía, que es una emprendedora de una startup gallega, Felipe, en esa visión, tanto Felipe como Sandre, asistencial, Luis, desde el punto de vista sociosanitario, Suso, Gisela, ¿no?, esa visión, ¿no? Haremos una segunda ronda, pero o sea, a mí, como esto de improvisar me gusta mucho, creo que hay aquí como un actor en juego, porque el resto yo me veo replicado con muchos compañeros que trabajamos en el sistema, otros que trabajáis de tal, y entre los que veo y os conozco, me gustaría así como hacer una pregunta así como de 15 segundos rápida a Héctor, que está despistado. Héctor es el presidente del Colegio Farmacéutico de Coruña y es una persona que piensa en lateral siempre, ¿no? Entonces es persona totalmente con una visión distinta, ¿no? No estaba dentro del programa, estaba invitado, me dijo que iba a venir. Entonces, como no sabía si iba a venir, cuando le vi ahí en el coche pasar intentando aparcar y le veo aquí sentado, pues digo, voy a preguntarle a Héctor, dentro de la visión de que hablamos también de la adherencia o de palabras, ya que dentro de esta transformación digital utilizamos semánticamente palabras que nadie nos entiende, ¿no? Es decir, para decir que alguien se coge la insulina decimos adherencia, y cuando hablamos con los pacientes nadie nos entiende, es difícil. Entonces, ¿cómo ese flujo en el que el paciente tiene mucho contacto con vosotros, ¿no? Es decir, siempre acaba y hay que reformular, reinventar, rediseñar también nuevos flujos, nuevas formas de trabajar? ¿Qué estáis haciendo vosotros por esto? Bueno, gracias por la encerrona. No contaba con ella, la verdad, porque aquí había una fila cero en la que me pusieron un poco a mí, yo creo llegando tarde también, incluso intentando evitarla hasta el final. Dije, bueno, me pondré por atrás y seguro que no me ponen aquí delante. Bueno, daros enhorabuena por la organización. Yo decir que no estoy matriculado en la UOC, pero como yo le dije a Felipe, sí soy exalumno de la UOC. Y además soy exalumno en un momento en el que yo estaba muy motivado. Y hace unos años, antes de meterme en los follones que acabas de comentar del Colegio de Farmacéuticos, yo llevo 4 años de presidente y fui 4 años anteriormente secretario del colegio, pues me matriculé en un momento eso de máxima motivación. Dije, voy a hacer, no sé, hay que innovar, hay que saber, hay que ver cosas nuevas, voy a matricularme en chino. Y me matriculé en chino, en la UOC. Sí.
Y entonces me matriculé en chino en la UOC y dije, bueno, todo va bien mientras aprendía esa fonética, pero cuando empezamos con la caligrafía, a pesar de que mi tutor era muy bueno y las sesiones online eran geniales y facilitan mucho el método de aprendizaje, yo dije, joder, esto me está costando ya más que la carrera. Empecé en el colegio y al final dije, bueno, me vengo abajo un poco porque ya estaba demasiado motivado. Y yo creo que lo que nos ha pasado un poco también con el tema de la transformación digital a nivel de colectivo, yo creo, bueno, a nivel de sociedad más bien, yo creo que ha sido un poco lo mismo. Nosotros, los farmacéuticos, tenemos 800 años de historia. Como farmacéuticos hemos ido transformándonos desde la elaboración, tú lo sabes bien, elaboración manual de las fórmulas magistrales de los medicamentos, a luego trabajar ya con el medicamento producido de manera industrial y tener un contacto y una especialización cada vez mayor en contacto con el paciente. Es decir, de ser un mero dispensador y elaborador a cada vez tener una intervención más proactiva con el paciente. ¿Qué ha ocurrido y qué vemos que ha ocurrido? Pues lo que estamos viendo ahora, que no, mientras un nicho de gente, que sois vosotros, que somos los que estamos un poco sedientos de saber hacia dónde va la transformación digital, hacia dónde va la sociedad, os habéis movido en barcos que eran barcos rabiosos, con una maniobra muy rápida y que salen genial y son como de Copa América, mientras que la sociedad, los profesionales y muchas veces también la propia administración va en un petrolero que mientras vosotros ya estáis llegando a destino, todavía el otro está levantando anclas. Entonces, esto sí ocurre. Ocurre no solo con yo entiendo que con la administración, sino también con la sociedad, con los pacientes, que ya han cambiado mucho, porque cada vez los pacientes tienen un papel mucho más activo y yo creo que ha sido un impulso brutal de toda la tecnología cuando el papel del paciente ha empezado a ser activo y ha empezado a opinar sobre los desarrollos que hacían las empresas especializadas. Nosotros, por ejemplo, hace un tiempo hemos participado en el desarrollo de una aplicación que se llama Caléndula con el CITIUS, el Centro Singular de Nuevas Tecnologías de Santiago de Compostela, para fomentar la adherencia. Pero realmente lo innovador no fue que el CITIUS quisiese elaborar una aplicación como había muchas otras para fomentar la adherencia, que te descargas en el móvil y todo va muy bien, sino lo realmente innovador de aquellas, que esto fue hace 4 años ya, 3 años y medio, fue que nos llamaron. Entonces, eso fue, la verdad, que para nosotros muy innovador, porque nunca nadie de los que desarrolláis aplicaciones de este tipo habían contado ni con la visión, en nuestro caso del colegio, de los profesionales, ni después me llamaron para decirme, oye, dime 3 o 4 personas de asociaciones de pacientes que tú crees que está un poquito por delante, tiene un poquito de ansia de cambiar las cosas, de transformar su salud, a lo mejor de tener más poder sobre el control de su enfermedad. Y me reúno con ellos. Entonces, esto es un ejemplo concreto porque nosotros hemos ayudado a desarrollar esa herramienta que posteriormente se incorporó a ESAUDE, que sabéis que es la plataforma donde se integra toda la historia clínica y está a disposición de los pacientes, que en eso yo creo que también somos muy pioneros. En Galicia siempre hemos sido muy pioneros, pero la verdad es que nosotros, y esto es un mea culpa, los propios profesionales muchas veces no somos capaces de ir tan rápido. Yo cuando me reúno con vosotros en foros, que tengo la suerte de veros con relativa frecuencia, digo, joder, es que vamos a otro ritmo, tenemos que mover esto y tenemos que hacerlo ya. Es que hay que pasar por encima de la gente que no cambia. Pero al final es que son tantos que a mí, como desde el punto de vista institucional, como colegio farmacéutico, a veces me obliga a echar un poco el freno, y lo tengo hablado con vosotros, lo tengo hablado también con Alberto a veces, de que cuando hay muchas ideas, y son muy buenas, al final nos empezamos a encontrar con una serie de barreras que es el punto de vista legal, el punto de vista de la capacidad que tienen nuestros propios profesionales de asumir eso como propio, el propio punto de vista del paciente, que además del envejecimiento y la cronicidad tenemos un problema de aislamiento y de soledad, que muchas veces no es capaz tampoco de gestionar esta transformación, y más en un entorno como el gallego en el que estamos viviendo. Entonces, realmente estamos haciendo muchos proyectos. El desarrollo de Caléndula fue uno, hemos trabajado en proyectos de seguimiento, hemos trabajado, ahora estamos acabando en un proyecto de adherencia en el que ya no solo tenemos un papel sobre el control de la adherencia de un paciente, sino que estamos haciendo ya técnicas de psicología a través de entrevista motivacional y de escucha activa, para tratar de influir en la adherencia de los pacientes de una manera diferente, de una manera innovadora, porque innovación no solo es la tecnología, sino que es maneras diferentes de hacer las cosas para conseguir un mejor objetivo. Entonces, en ese sentido, bueno, y tenemos la suerte también, por cierto, de estar en el clúster de la salud, y como aquí está Gisela, pues eso también nos ha valido para ponernos mucho en contacto con todo este ecosistema que tantas veces hemos hablado, ¿no?
y en el que yo entiendo que también que la formación es fundamental, porque nosotros sí que encontramos que tenemos muchísimas carencias como colectivo, como profesionales, en que, oye, las herramientas están ahí, están a nuestra disposición, cada vez hay más. Yo cuando conocí a los chicos de InsuClub también vi, pues eso, el ejemplo del paciente empoderado. Además, una persona que te explicaba el dispositivo que tenían como, es que esto estoy seguro, y yo creo que parte del éxito que tenéis es ese, estoy seguro que no va a fallar, porque es que a mí me es súper útil y como yo hay un montón de pacientes. Y muchas veces los profesionales decimos, pues esto es un tema de pacientes, pero a mí no me metas mucho en este follón, porque como me venga el de insulina, el de la adherencia, el de no sé qué, el de el chatbot y el de... al final le abruma un poco. Entonces, claro, yo me encuentro con eso. Entonces tenemos que encontrar también la manera de hacer esto como muy digerible. Hace falta una alfabetización, evidentemente, pero hace falta también una digestión muy grande por parte de los profesionales, porque yo veo que al final nos reunimos más o menos los mismos y estamos muy a tope, pero veo que yo tengo realmente problemas en hacerlo generalizado y en tratar de extenderlo. Nosotros nuestros proyectos normalmente tratamos de hacerlo, ir poco a poco y como una mancha de aceite, ¿no? Primero pocas farmacias, luego ir ampliando y que sobre todo que funcione el boca a boca y encontrar la herramienta para que cuando la utilice un profesional realmente le encuentre un valor rápido y fácil. Una herramienta muy sencilla, cualquier sistema sencillo para que en el momento en el que ve un valor rápido ya se meta un poco y le entre el gusanillo de continuar explorando hacia ahí. Estos proyectos realmente como colegio a veces nos cuesta mucho porque sabemos que somos también un colegio a lo mejor un poco atípico en ese sentido, que nos interesamos mucho por estas cosas y hay muchas veces que los colegios o la propia administración o nos frenan o van por otro lado. Al final tenemos un Consejo General de Colegios en Madrid y tenemos que actuar todos un poco alineados hacia dónde va el futuro de nuestra profesión. Pero yo tengo claro que el objetivo que nos tenemos que poner es el del debate de hoy. Es decir, el objetivo es, queremos llegar a este destino, este es nuestro barco y tenemos que llevarlo lo mejor ajustado posible para llegar de una manera, a lo mejor no la más rápida, pero sí la más efectiva para que podamos cargar con el máximo número tanto de profesionales como de pacientes. Yo, bueno, creo que ese es el objetivo. La Cerrona, menos mal que no la Cerrona, ¿no? Y te paso la palabra a... No, muchas gracias, Héctor. A Rodrigo. Yo lo que veo era un poco que el resumen de todas estas cosas va un poco a lo que al inicio, ¿no? Que es como esta historia de que os comentaba al principio. A mí esa es la sensación, ¿no? Que tenemos todos, ¿no? Es decir, hablamos de los vientos a favor y dentro de los vientos se veían y se vislumbraban las dificultades, pero un poco lo que hay es esto, ¿no? La sensación que tenemos es que estamos siempre los mismos hablando de la misma historia, que esto va de otro tinglado. Y que al final la sensación es esto, ¿no? Es decir, que todos van a lo suyo menos yo que voy a lo mío, ¿no? Y eso es lo que cala, ¿no? El tema es que lo que está cambiando es el cambio, ¿no? Que la sociedad está cambiando, que la tipología del paciente pues puede ser un paciente empoderado o puede ser un paciente experto, pero que igual el perfil tiene que ser otro, ¿no? Tiene que hablar de usuarios, ¿no? Un compañero y buen amigo que es Modesto habla de los crónicos jóvenes, ¿no? Habla de un target que hasta ahora nadie hablaba de... identificamos la cronicidad como si el paciente crónico llegase un día aquí, se sentó y de repente apareció un paciente hipertenso y diabético y todo esto hace que estas cosas, estos actos son necesarios. Son necesarios para mantener la gasolina. La gasolina porque frente a la incertidumbre, frente a la falta de agilidad, frente a la incoherencia de la administración, frente a la incoherencia global del ser humano, ¿no? Que es la incoherencia global, frente a las dificultades que tienen las grandes empresas, las grandes farmas, porque hay un contexto, porque no es lo mismo ver bueno, poco no sé si es esta rabia sana o insana en otros entornos que tienen una legislación más flexible, pero claro, igual no sé si esto es lo necesario o no lo necesario, ¿no? O lo que dice Sandre, ¿no? Es decir, cosas que son concretas, que tienen un impacto y ver cómo están después del esfuerzo, la ilusión, el dedicarnos, ¿no? Y de esto venimos llorados todos de casa, ¿no? María, venimos todos llorados de casa. Entonces, un poco es esta historia. Yo creo que lo que no tenemos que caer en el... A mí me gusta mucho un libro que es de Lampedusa, que es El gato pardo, y que dice que las cosas cambian para que todo siga igual, ¿no?
Entonces, no debemos recaer en esto, ¿no? De que estamos igual que siempre, mejor que nunca, pero igual que siempre. Y esto lo que hace es que estamos abocados, como decía Luis, y es que este es el foco de todo lo que llevamos aquí, lo dijo Luis. Y es que la oportunidad está en, como sociedad, ver cómo nos comportamos ante este reto. Y el reto es: la tecnología será otra cosa. La tecnología será un medio, una herramienta para que el profesional vuelva a tener la esencia, el protagonismo, es decir, la comunicación directa con el paciente, para que el paciente no haya que empezar a empoderar al paciente, sino haya que empezar a empoderar a Rodrigo, a Diego y a Nicolás, que son mis 3 hijos que tienen 4 años, unos 4 y otros 7, ¿no? O a los niños de Sergio. Es decir, tenemos que movernos con esa cosa, ¿no? Dicho esto, y como hablábamos de los vientos a favor, y a veces parecía que había turbulencias dentro de esos vientos, y para ceñirnos un poco al contexto y compartir después un poco de charla común entre todos cuando acabemos, y sin querer alargarnos demasiado, me gustaría solo 2 minutos de cada uno de vosotros, en el que empezásemos y me dijeseis cuáles son realmente las dificultades, es decir, cuál el tip que es para mí, para ti, Suso, cuál es, porque claro, está claro que es importante, además yo conocí a Suso y a Insulclog hace tiempo, ¿no? Y lo conocimos, es decir, cuando trabajábamos en esa etapa que Lucía decía de la consellería, decías ayer de Código 100, ¿no? Hablabas de Código 100, de la propuesta, de la apuesta, de la administración. Hablaba Sandre de ese equipo y de ese reto, y aquí esa parte forma parte de nuestro ADN, ¿no? Aquí hay varias personas que fuimos protagonistas, es decir, que no ahora formamos parte de esto por otras circunstancias, pero que fuimos quien construimos y identificamos Código 100, ¿no? Muchos de los que estamos aquí, hay una persona que es Sergio Figueiras, que bueno, entre todos protagonizamos un cambio, es decir, de que las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? Otros tendrán que ejecutarlas, pero la sociedad tiene esto, ¿no? Es decir, tenemos que dar oportunidades frente a la incertidumbre. Y sí que es verdad que cuando conocimos todos a Insulclog nos maravillaba la frescura, ¿no? El carisma, es decir, la capacidad de entender el problema desde quien lo tiene, ¿no? No tener una visión paternalista de las cosas. Somos muy paternalistas, ¿no? Nos gusta pensar en que solucionamos a los pacientes y a los familiares y que les vamos a dar soluciones de su vida que ellos no nos las están pidiendo, ¿no? Entonces, dentro de esa idea me gustaría, Suso, que me dijeses solo 1 minuto o 2 minutos no más, cuáles son realmente las dificultades para que no perdamos 10 años más. Sí, bueno, yo cuando os conocí, a Luis León, a ti, Rodrigo, a Sergio Figueiras, a Felipe, pues lógicamente fue a raíz del ACIS, y me acuerdo que fue algo que sí que siempre me acordaré. O sea, hubo algo que marcó la diferencia, que es poner un mail y a los 2 días estarte viendo. O sea, decir, quiero conoceros. O sea, poner un mail y que en 2 días alguien te conteste, eso es lo que necesitan las startups hoy en día. Rapidez, agilidad. Por lo contrario, el viento en contra, la lentitud. Muchas veces es muy lento todo. Con lo cual, la startup muere, porque la startup no tiene el pulmón financiero de una gran farma. Lógicamente, tiene un X limitado de tiempo y de dinero que va a poner sus recursos en marcha y un equipo humano. Pero claro, llega un momento que el equipo humano no puede soportar más. La rapidez es fundamental, la lentitud, por lo tanto, es lo contrario. Y también destacar, por ejemplo, lo que dijo Héctor sobre el colegio. Nosotros fuimos al congreso este año, al Infarma, ¿no? Y por primera vez, fíjate cómo cambian los vientos, pusieron en marcha un concurso de startups, que lo ganamos. Pero por primera vez pusieron en marcha ese concurso, con lo cual sí que hay vientos que están cambiando. Pero pedimos más agilidad, más rapidez. Perfecto. ¿Y tú, Lucía, qué? ¿Qué es lo cuáles son las dificultades, ¿no? Es decir, tener una startup es algo... porque parece que lanzamos muchos dogmas, ¿no? Parece que ahora hablamos de emprendimiento y todos tenemos que ser emprendedores. Y no. Es decir, está claro, ¿no? Está claro, todos lo tenemos claro, ¿no? Yo tengo claro qué es lo que no creo y lo que no... Entonces,
parece que ahora de un país de servicios y de turismo queremos ser emprendedores, entonces generamos tejidos de paja que todos nos caemos, entonces, que no va de esto, ¿eh? Entonces, tú como emprendedora, ¿cuáles son las dos dificultades que tú ves? Bueno, añadido a lo que acaba de decir Suso, que es la más importante, que es la economía y el cómo sostenerte. Yo creo que nosotros, en nuestro caso, la dificultad más grande que tenemos es el cómo vender el producto a nuestros clientes. Nosotros trabajamos básicamente con psicólogos y creo que hay gente todavía que se agarra a cosas antiguas y no quiere apostar por cosas nuevas. Es decir, hay que cambiar un poco la mentalidad de los profesionales. Os voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas nos llamó una psicóloga que conocimos cuando empezamos con todo el proyecto. La conocimos, lo probó, le encantó, pero no se animó nunca a contratar el servicio, ¿vale? Hace unas semanas nos llama y nos dice que tiene una paciente que tiene miedo a conducir y que ha probado de todo con ella, todas las terapias, lo que hace normalmente, y no es capaz de que ella se imagine en esa situación y conseguir solucionar el problema que tiene, ¿vale? Después de hablar con ella, aún así, aún viendo que y diciéndonos que la realidad virtual es lo que a ella, lo único que cree que le puede funcionar, no se anima a comprar el equipo. ¿Por qué? Porque dice que es una inversión muy grande. Más que una inversión, es un gasto muy grande que ella no quiere afrontar. Entonces, creo que es eso un poco el problema con los que nos encontramos, que se agarran a terapias convencionales, no quieren probar cosas nuevas y no se están dando cuenta, porque a nosotros nos pasa, nos llama mucha gente a través de la página web, de Facebook, de redes sociales, pacientes que quieren que nosotros los tratemos. Cuando nosotros le decimos que nosotros no tratamos, solo vendemos el software y el equipo y demás, siempre nos dicen que les derivemos a psicólogos que tengan el servicio. Vale, entonces sí que nos están dando cuenta que en la sociedad empieza a haber una demanda de pacientes que quieren probar realidad virtual y hay muchos que no quieren aventurarse a dar ese paso. Y lo que me comentaba, no sé, Héctor, nosotros cuando empezamos sí que intentamos ponernos en contacto con el Colegio de Psicólogos que está en Santiago, nos pusimos en contacto con la universidad, pero no hubo nadie, desde el Colegio de Psicólogos, por ejemplo, ni nos contestaron. La verdad es que lo intentamos durante unos meses y después sí que hace unos meses sí que se pusieron ellos en contacto con nosotros por otros motivos, pero en un principio, y te estoy hablando de hace 2 años, nadie quiso saber de nosotros. Y desde la universidad igual. Por eso me gusta lo que dijo Manuel, porque yo creo que para facilitarnos a nosotros las cosas como empresa, sí que tiene que haber alguien desde la universidad que diga, mira, aparte de todo esto que tenéis, que ya sabéis que funciona, hay otros tipos de metodologías que también está bien probar. Por lo menos probar, y creo que por ahí... Déjame, Lucía, que sea muy malo. Yo a veces en el Colegio de Psicólogos les hemos comentado, cuando nos hemos reunido con ellos, mira, si la evidencia científica publicada en revistas de cuartil 1, bla, 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 dice que esto funciona mejor que tal y no se está utilizando, esto es mala praxis. A mí no me valdría que nadie me dijera, no, mira, hay un método mejor, pero yo te voy a operar de apendicitis como operaba mi abuelo, que también fue cirujano hace 20 años, porque es lo que yo conozco, es lo que yo me siento, a que nos iremos a otro hospital. Pues en esto es lo mismo, es decir, si eso está funcionando, si hay evidencia, si hay, no que me parezca a mí, sino que hay estudios, ensayos controlados que dicen que como mínimo es tan bueno y tú lo estás impidiendo, eso no lo tendremos que hacer. Mira, como entremos en el tema de colegio psicólogo no acabamos, perdón, pero tengo mucho cariño, pero a veces también es bueno remover un poco. A mí me gustaría preguntarle ahora, por voltear la palabra en esa visión que acabas de decir, que tiene que ver un poco con lo que decía Suso, que él hablaba del modelo de negocio, de la dificultad de implantar un producto. A ellos les costó mucho buscar un foco, ¿no? Es decir, una cosa es ganar concursos, otra cosa es vender producto. Son cosas diferentes, ¿no? Y me gustaría, dentro de este punto de vista de cuál es tener el foco claro, ¿no? Y muchas veces construir soluciones, muchas veces se construyen soluciones, por eso es importante esto, ¿no? Es decir, aparte de quien las va a usar, ¿no? Y ya no solo de quién las va a usar, sino de quién va a pagar esta fiesta, ¿no? Esta fiesta alguien ha de pagarla y el modelo, ¿no? Es decir, pasa por un modelo que estamos en un contexto y es en el que estamos, y la sociedad requiere de un cambio, y ese cambio, pues la sostenibilidad del sistema, todas estas cosas hacen que estaremos dispuestos a, ¿no? Entonces, en ese sentido, por complementar tu visión, Lucía,
me gustaría que Sandre nos contase un poco, no sé si son su ironía gallega fuerte, porque él es un emprendedor. Él tiene un proyecto que se llama Emotional Training, que me gustaría que os contase en 15 segundos, que lo hará bárbaro, y que diga cuáles las dificultades reales de todo esto, de lo que hablamos, que es muy sexy, y de todo esto, que es la realidad, que es otra cosa. Bueno, gracias. Emotional Training es un programa de rehabilitación para la cognición social, para trastorno mental grave, para esquizofrenia fundamentalmente, pero también para trastorno bipolar y para autismo. El programa tiene rehabilitación de reconocimiento de emociones faciales, tiene un software de mímica, tiene determinadas innovaciones pues, que las vamos publicando en Cuartil 1, ¿no? Y que nos cuesta mucho ya hacer ensayos clínicos para demostrar la eficacia de estas cosas. Y el problema es exactamente el que decía Suso, el problema es un problema de lentitud. Nosotros hemos llegado a tener este año 1000 usuarios ya. Hemos distribuido el producto a nivel nacional de la mano de Janssen. Ganamos este año el premio Albert Joubel de humanización en medicina. Es decir, que hemos llegado a 8 comunidades autónomas, 40 centros distintos, un montón de asociaciones. Hemos identificado realmente cuál era el posible candidato comprador, ¿no? Realmente dónde está el hueco de negocio, porque claro, todo esto al final lo tiene que pagar alguien, y de momento nosotros nos estamos presentando continuamente a becas y a premios y a cosas así, o sea que si me veis en la prensa y esas cosas, pues no penséis que soy un pera y que me encantan esas movidas, es porque simplemente tenemos que pagar las facturas, o sea, todos los meses hay que pagar facturas de cosas y hay que conseguir dinero para pagarlas. Entonces, ¿cuál es el problema de lentitud? Que nosotros este año tendríamos que haber, con esos clientes que tenemos, pues haber visto si realmente esos clientes se transformaban en clientes de pago, porque hasta ahora han sido sponsorizados por Janssen, gentilmente, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos? Pues los obstáculos es que llevamos 2 años tratando de crear una spin-off desde Sergas, ¿no? Entonces esa lentitud pues al final lleva a que se pase la ventana de oportunidad. Es decir, nosotros estamos promoviendo tecnologías o estamos vendiendo tecnologías que, claro, el otro día me llamaban de un centro de Castilla-La Mancha, que es que ellos tenían una versión del Ubuntu que ya no lo cargaba el videojuego y tal. Bueno, al final le hicimos un apaño y lo pueden seguir jugando, pero el problema es que ya se queda obsoleto antes de haber llegado realmente a sus destinatarios. El tiempo de hacer un ensayo clínico es tan largo, ¿no?, que al final, las cosas... seguimos estando todavía ahí, no tiro la toalla, me refiero que a nivel europeo, a nivel internacional, seguimos teniendo parte del pastel, ¿no? Es decir, estamos colocados en un buen momento y tengo mucha gente haciendo investigación y dirijo varias tesis sobre este tema y tal, pero la cuestión es que, pues los tiempos, el problema es que yo no le veo solución a ese tema, es decir, que me parece que tiene que haber cambios legislativos, es decir, que no es solo una cuestión de quiénes son las personas, también, por supuesto, sino que tiene que haber pues una regulación diferente de la que hay, que faculte que esto se haga de una manera pues muchísimo más ágil, no más ágil, muchísimo más ágil. Vale, muchísimas gracias, Andrés. Luis, tú cómo... O sea, entendemos que hay un flujo, ¿no?, una continuidad que tenemos, que es asistencial, y también hablamos de esa transformación digital, y yo también veo este tema de hecho no sé si hay aquí algún cardiólogo, pero creo que Apple acaba de sacar recientemente su nueva versión de su reloj, y creo que los cardiólogos estarán pensando un poco qué va a pasar, ¿no? También en esa visión desde el punto de vista sociosanitario, ¿cuál crees tú? Ya no entremos ya en las banalidades de quejarnos, ¿no?, y de tal, sino ¿cuál crees tú que son los grandes retos? Yo también creo que quizás estemos sobremedicalizando a la sociedad con tanto gache, ¿no? Es decir, porque sí que entiendo que la pluma de Insulclock, ¿no?, de Suso es tal, pero ahora cada vez llevamos con esto, entonces me dice lo que corro, lo que peso, ya me avisa de no sé qué, entonces estoy en un estado continuo de enfermedad, ¿no? Y los años hay que llenarlos de vida. Y tú,
desde el ámbito sociosanitario, ¿cómo crees que se puede hacer esto desde el punto de vista digital? Bueno, eso lo van a decidir las personas. Al final, si hay gadgets, si hay wearables, si hay de todo, al final las personas lo vamos a decidir. Hoy en día, 65 años es una edad que seguro a nadie se le ocurre decir que es una persona mayor y que está con su móvil y que está con su Apple Watch o está con su, lo que sea, con su pulserita para ver cuánto anda o cuándo. Entonces serán ellos los que decidan, seremos nosotros cuando lleguemos a esas edades. Entonces eso no me preocupa nada. Creo que la brecha digital va a favor de todo esto. Entonces, bueno, no me preocupa. Nosotros estamos con un proyecto de un asistente personal para personas con déficit cognitivo leve, y cuando hablamos hace 3 años y comentaban los de diseño, los ingenieros, decían, bueno, pero el tema de la brecha digital, ¿cómo vamos a llegar a estas personas? Yo decía, no perdamos el tiempo en la brecha digital. Vamos a centrarnos en hacer el mejor aparato al servicio de las personas y no nos centremos en eso, porque estos años van a ir a mucha velocidad. Entonces eso es algo que no me preocupa. El tema de las velocidades es verdad, ¿no? Lo comentaba Héctor, ¿no? El petrolero y el velero de Copa América. Yo conocí a Felipe en un domicilio. Él es enfermero, es un buen enfermero además, y él estaba haciendo su trabajo con un perfil de usuario muy complicado, y yo estaba dotando de ayuda a domicilio y ayudas técnicas a ese domicilio, ¿no? A Suso lo conocí en Barcelona, en esa inquietud de seguir haciendo cosas y de cambiar el mundo, ¿no? A Felipe, que está a su lado y que también saca una herramienta como Avísame, ¿no? Desde el paciente, desde las dudas, desde las preguntas de las personas que están en la sala de espera que no saben qué pasa. Lo conocí igual en Barcelona, probando algo además de realidad virtual, que están en Barcelona, que en esta línea ya. Yo me monté en el avión, me hicieron montar en el avión, entonces para la fobia al avión, el tío de mi lado se estaba poniendo nervioso, me decían, ¿qué quieres, aterrizar, despegar? O sea, bueno, estas cosas que no sé por qué no te responden del Colegio de Psicólogos, y no sé cómo no van implementando ya estas cosas en los planes formativos, ¿no? Que es lo que se necesita. Ya, bueno, me imagino, claro, es normal, ¿no? Es normal. Yo lo que veo es que se necesita bueno, está Gisela, ¿no? Gisela la conozco en Oporto. Yo ya estaba ahí con el clúster tal, y en Oporto ella me dice, ay, eres de Atendo, no sé qué, no sé cuánto tiene. Entonces me cuenta, y yo digo, y yo te cuento, o sea, yo quiero entrar ahí no había empresas sociosanitarias, entonces creo mucho en la cooperación. Yo creo que debemos cooperar más. Estos eventos, como comentaba Rodrigo, son muy interesantes porque necesitamos gasolina, y la gasolina necesitamos para mantener la ilusión. Ese petrolero va despacio, pero los perfiles están cambiando, las generaciones que vienen están cambiando. Todo este baby boom se parecen más a nosotros que a la generación anterior, ¿no? Entonces, yo creo que si mantenemos la ilusión y no nos frenamos, los vamos a coger, ¿no? Y nos vamos a enganchar esas generaciones. Entonces, yo creo que eso es muy interesante, esa cooperación, ¿no? Y esa ilusión de mantenerlo. La educación, o sea, la palanca. Los profesionales, esa formación continua, fácil, digerible, en cualquier momento. Yo creo que la formación va por ahí, ¿sabes? Que la tengas a golpe de clic, que puedes hacer en cualquier momento, que puedes hablar con tu profesor, con tu tutor. O sea, yo creo que eso es esencial, y durante toda la vida. Ahora ya no es hacer un máster pero hacer una carrera y ya, ¿no? O sea que... Y no perder la ilusión. Yo veo a Suso y lo veo como cuando lo conocí igual, y veo a Felipe y lo veo igual, y veo a Felipe y seguimos colaborando. En aquel momento estábamos en un mismo baño atendiendo a una persona, y ahora estamos haciendo cosas para seguir atendiendo a las personas. Entonces yo creo que no debemos de perder. Y ahora con Gisela tengo la suerte, no sé si se marchó ya, sí, pero bueno, está Alberto también, que Alberto ya viene de la anterior junta. Y ahora, bueno, tengo la suerte de ser secretario, de estar ahí, de intentar empujar y de invitar a todos a que entréis, ¿no? Porque queremos crear un ecosistema donde todos sumemos, donde cooperemos, donde empecemos a entrar todos, pero para cambiar las cosas de verdad y no para funcionar con un rumbo. Hablaba Gisela y es verdad, Alberto mete mucha caña en eso, de tener el foco, ¿no? De tener ese plan estratégico para centrarnos. Y invitamos a todo el mundo a que venga a sumar, a que venga al clúster, a que dé un poquito de tiempo para que podamos seguir mejorando las cosas. O sea que, bueno, esa es mi aportación. Gracias, Luis. ¿Y tú qué, Felipe? ¿Y tú qué? Pues yo tenía aquí muchísimas cosas
que muchas ya las habéis dicho, ¿no? Entender al paciente, no apabullarlo con tecnología, que eso en muchas ocasiones pasa, ¿no? Pero yo creo que la palanca efectivamente es la gestión de conocimiento, la formación, no solamente de la gente que ya son seniors, sino la formación aplicada dentro de lo que son la formación reglada de hoy en día, ¿no? Creo que también está cambiando, creo que vamos lentos, como todos, y hay una cosa que a mí también me importa mucho, ¿no? Que toda esa tecnología tiene que ser usable. Tiene que ser usable. No hay curva de aprendizaje para el WhatsApp. Y ese es el paradigma que nosotros tenemos que tener. Cuando desarrollamos cualquier cosa, el paciente no se puede sentir enfermo. El paciente no... Una herramienta de adherencia no es tómate la pastilla, tómate la pastilla, tómate la pastilla. Es una herramienta de cumplimiento. Una herramienta de adherencia es empoderar al paciente desde un punto de vista desde la salud, no de la enfermedad, como decía antes Rodrigo. Y después hay otra cosa, que es que hay que poner en valor el conocimiento que tienen los profesionales que hoy en día están trabajando, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Poner en valor ese conocimiento, porque tú sacas muchísima información, muchísima información. La enfermería, en mi caso, es, bueno, sin menospreciar el resto de profesionales que trabajan en el hospital, obviamente, pero la enfermería siempre ha estado muy ligada a las personas. Es la que está 24 horas con el paciente, con un paciente hospitalizado, es la que está permanentemente en contacto en las unidades de hospital de día, en las unidades de urgencias. Otros profesionales vienen y van y es su labor, pero la enfermería sabe mucho y conoce al paciente, conoce las necesidades reales, ¿no? Y después te encuentras cosas con las que... A mí hay una palabra que me gusta con el tema de e-health, que es la honestidad. Cuando hablemos de cumplimiento, hablamos de cumplimiento. Hablar de adherencia es muchísimo mayor. Y la honestidad para medir y tener... O sea, poner la carne en el asador y decir, vamos a medir de verdad, no vamos a jugar con los datos, sino vamos a medir de verdad lo que estamos haciendo. Vamos a medir de verdad cómo estamos funcionando nuestros servicios, cómo analizamos nuestros flujos. Realmente... estamos preguntando lo que tenemos que preguntar para que los pacientes puedan tener esa voz, ¿no? Y ya por último, así en pequeñito, yo creo que este tipo de eventos, como muchos otros, ¿no? Me acuerdo cuando Suso conoció a Héctor, que estamos allí fuera hablando, y salió Héctor para despedirse y al final se quedó hora y media más, ¿no? Ya sabes que hago el segundo mejor pitch de vuestra empresa, ¿no? Pero este tipo de eventos, y yo desde mi punto de vista agradeceros a todos la convocatoria, a los ponentes, a la fila cero y a todos porque habéis acudido a la llamada, vamos, con columnas o sin columnas, pero todos estáis aquí. Muchas gracias, Felipe. Nos faltan 2 o 3 personas y por agilizar, me gustaría comentarle a Alberto. Pero antes de dar paso a Alberto, me gustaría... Alberto trabaja en Everis y tener esa visión de cuáles son las dificultades que él ve el reto o las limitaciones que hay globales para llegar a un buen puerto, ¿no? Pero antes de que me conteste Alberto, es una cuestión de... intentar revivir otros momentos diferentes, ¿no? Me gustaría que Sergio fue compañero, fue director de innovación dentro de la estructura del sistema público de salud en los últimos años y protagonista entre muchos de los que hay aquí, Pilar, Rodrigo Ledo, Daniel, bueno, muchísimos, Sandra, Mariby, María, muchos de los que estamos aquí que llevamos peleando contra corriente con todo esto, ¿no? Ismael, Modesto. Y ahora ocupa una posición nueva, ¿no? Tiene un nuevo reto personal como todos, ¿no? Y es el responsable de innovación de una empresa gallega tecnológica, que es Bahía Software, que también tiene esa visión. Y ahora que está al otro lado, también, vinculado a proyectos igual sanitarios, con un contexto más globalizado, me gustaría saber qué te parece esto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto?
Bueno, pues nada, yo cuando estaba allí tenía la sensación de que era el sector más complejo que hay. No hay fuerzas equidistantes. Por una parte están, evidentemente, las empresas que tienen que ganar dinero para sobrevivir, para vender medicamentos, tecnologías y demás, y es lógico y normal. Luego están los profesionales que también tienen bueno, pues sus prioridades y su forma de trabajar, y luego está la administración, ¿no? O la gente que toma decisiones que en ocasiones también están influenciadas por el entorno y el entorno político que hay y las circunstancias de la sociedad, ¿no? Y luego están los pacientes, ¿no? Que aunque todos los ponemos en el centro, la realidad es que no siempre están en el centro, y sí son los que sufren las enfermedades y que se ven en todo este entorno complejo, ¿no? Ya me parecía muy difícil, pero sí veía que cada vez los pacientes que se están asociando más, usan más las tecnologías, tienen cada vez más voz, más influencia en todos estos estamentos. Y esto es una consecuencia, yo creo, que de una sociedad cada vez más educada, y por lo tanto iniciativas como esta universidad que nos acoge hoy, pues contribuye a que tengamos una sociedad más participativa y que cada vez va a exigir más a todos estos estamentos, ¿no? Ahora que estoy en el otro lado, tengo la sensación de que en Galicia tenemos un entorno, a pesar de todas las dificultades, bastante integrado. Tenemos una historia clínica electrónica que nos permite hacer muchas cosas. Nos conocemos todos porque somos una comunidad relativamente pequeña, y creo que el reto para que las empresas como la de Suso o como de Lucía es ser capaces de ir, o la iniciativa de Sandra, es ser capaces de ir pivotando a otras comunidades, porque me da la sensación de que cada una es un reino de taifas, ¿no? Y eso sí, yo creo que esto supone un reto tremendo para España, pero a veces para los emprendedores españoles en IGEL, pero a la vez me parece que es una oportunidad de oro, porque una vez que entiendes 17 reinos de taifas, el salto a otros países quizás sea más fácil. Y por lo tanto, creo que, para cerrar, lanzar un mensaje positivo para seguir animando a todos los que estáis aquí, porque yo creo que nos necesitamos entre todos para hacer cosas en Galicia, y que nadie es imprescindible, pero que sí que todos somos esenciales para seguir trabajando, ¿no? Gracias, Sergio. Alberto, nos vamos quedando sin micrófono. Gracias. Sí, digamos un poco desde el punto de vista más tecnológico, ¿no? Digamos un poco de las tecnologías que habilitan la transformación digital. Yo creo que hay todavía bastantes barreras. Yo creo que Felipe ha citado una bastante importante, que es todo lo que tiene que ver con la usabilidad, y creo que ahí hay mucho que hacer desde el punto de vista tecnológico. Pero yo, si tuviera que priorizar, creo que hay dos que están un poco, desde mi punto de vista, por encima de las demás. Una es la gestión de los datos. La gestión de los datos. Los datos son la sangre de la transformación digital. Y lo seguimos gestionando, en la mayor parte de los casos, con unas metodologías, con unas estrategias, con unas políticas de hace al menos 20 años. Hay un reglamento no europeo en la parte de protección de datos. No digo que parece que quieren introducir algunas novedades ahí, ¿no? Yo creo que la gestión segura y eficient de los datos sería uno de los principales drivers que permitirían reducir estos tiempos. Creo que hay muchos, no voy a los prejuicios, las políticas, etcétera. Yo creo que la mercantilización, ¿no?, de los datos. Esta semana salió una noticia bastante interesante, ¿no?, sobre la alianza esta de IBM con una startup, digamos, para que cada paciente, utilizando blockchain, pueda vender sus datos a quien quiera y tal. No sé si este es el camino, me genera algunas dudas, pero en cualquier caso sí tengo claro que dentro del ecosistema esos datos tienen muchísimo valor, y tienen un valor muchísimo más grande que hace 20 años, y por tanto la cultura de yo gestiono estos datos, entonces me los guardo aquí en mi caja fuerte y los meto porque ya algún día los utilizaré, es que el momento de utilizarlos es ahora, ¿no? Entonces creo que uno son los datos, la gestión de los datos, la gestión segura y eficiente de los datos, y el otro es una palabra que viene sonando mucho en las tecnologías de la información en la salud hace años, pero que no está resuelta, que es interoperabilidad. Se ha comentado antes, efectivamente, hoy día
es posible consultar ya algunas cuestiones, ¿no? La parte de recetas, sobre todo la prescripción, y se puede consultar algunos datos de la historia clínica resumida, ya está bien. Es un proyecto que lleva más de 10 años. Cuando empezó no existían los móviles, los smartphones. O sea, quiero decir, no se puede construir torres de Babel, que es lo que hacemos muchas veces, ¿no? Y empiezo a hacer el sistema, yo empiezo a pensar en lo que hace falta aquí. Efectivamente, ojalá que poniendo al paciente y no pensando simplemente en otro tipo de cuestiones como se hacía antes, pero no miro lo que hay alrededor. Hago el sistema y después ya hablaremos de lo de los puentes, lo de los datos, de dónde vienen, cómo se los mando a otros sitios. Claro, si tenemos todos esos tapones dentro de lo que son las, digamos, un poco las arterias del sistema, esto no funciona. Y yo creo que la interoperabilidad tiene que resolverse por el diseño. O sea, cuando se concibe el sistema, ya se tiene que saber de dónde van a obtenerse los datos y con quién se van a intercambiar. Es bastante fácil. Bueno, perdón, es bastante fácil. No es fácil, pero hoy día la tecnología permitiría resolverlo, esto de una manera sencilla. Y lo que veo es que se abordan proyectos. Ahora Europa, por ejemplo, dentro de todo lo que es el programa CEF y tal, está impulsando mucho lo que es eso, esa interoperabilidad del prescription y del patient summary entre los diferentes países. Y será un proyecto que irá adelante. Pero no podemos permitirnos otros 10 años hasta que se empiece a poder intercambiar esto, porque habrá vuelto a cambiar todo, ¿no? Y luego, claro, no se entenderá, joder, porque esto se pensó de esa manera tan ortopédica, de que el dato va por allí, por el nodo de no sé dónde y tal, cuando la tecnología hoy ya permite hacer otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una barrera muy fuerte en el punto de vista de interoperabilidad que no está bien resuelta. Se hacen torres de Babel, que luego cuesta muchísimo que empiecen a hablar el mismo idioma, ¿no? Genial, Juan. Juan Carlos, antes de cerrar, con esas debilidades y entendiendo que ahí hay varios compañeros que trabajan en Bifarma, Silvia, Tere, Sonia, como venís lloradas de casa todos los días antes de coger vuestros coches y meteros vuestras palizas, ¿qué podéis hacer, no? Es decir, sin mirar a Estados Unidos o tal, o sea, digo, mirando a nuestro contexto, ¿no? ¿Qué vais a hacer? ¿O qué creéis que estáis, en qué tesitura estamos de poder ofrecer una dinámica distinta de valor, ¿no? Donde el valor es, ¿no?, más allá de la fórmula de Michael Porter, ¿no? Bueno, yo creo que por nuestra parte, creo que estamos intentando aportar todo lo posible. No es fácil porque hay un tema para nosotros que es bastante peliagudo y complicado, que es el tema de temas legales, ¿no? Como os decía antes, no podemos acercarnos directamente al paciente. Pero sí me gustaría hacer una reflexión y va relacionada con algunos de los comentarios que han salido aquí hoy durante la mañana. Y para mí el primero y más importante, cuando decías tú cuando miras a otros países y miras, por ejemplo, a Estados Unidos, yo soy muy fan de los yankees, de lo bueno, de lo malo no, como es normal. Pero, por ejemplo, hace poco tenía la oportunidad de estar hablando con un experto en una patología y, claro, cuando le preguntas, ¿pero por qué funcionáis tan bien, por ejemplo, en Tucson? Y decía, Tucson, Arizona, que es aquello el desierto, o sea, que allí no hay nada. Y él decía, bueno, pues algo que creo que es un poco el germen de lo que estoy viendo hoy aquí y por lo tanto estoy contento porque creo que esto puede solucionar o hacer que barreras vengan abajo. No veo a la directora, que hace un momento estaba por aquí la directora del Impact Hub, pero es que sí que está la UOC. En Estados Unidos hay un modelo que funciona desde hace muchos años, por lo menos en el entorno sanitario, y es que el profesional no trabaja por un lado, las farmas trabajan por otro. No, allí se trabaja el profesional, trabaja con la universidad y trabaja con las empresas. ¿Esto qué hace? Pues que salgan proyectos, que se financien y que al final todos hablemos en el mismo idioma. Porque yo lo que creo que aquí mayoritariamente nos está pasando es algunos cuantos locos que creemos en esto de la innovación y hacerlo de forma distinta, el resto nos ve como frikis. O sea, el resto nos ve como frikis y como iluminados. Entonces, espacios como este, hay uno muy bueno del Impact Hub en Madrid, y alucinaríais, bueno, si tenéis oportunidad, ver la cantidad de empresas que están allí, de la cantidad de gente, iba a decir chavales, no todos son chavales, hay unos que son talluditos, que tienen ideas y que las comparten. Y espacios como este, como el Impact Hub, lo que tiene que generar ese ecosistema. Y a ese ecosistema tiene que venir la universidad y los profesionales. Si todos empezamos desde aquí, os aseguro que esto irá a marchas más forzadas de lo que iba hasta ahora. Luego también me gustaría hacer algún comentario de lo que decía Lucía. Para nosotros muchas veces es difícil poner dinero en algo, sea una empresa grande, pequeña o lo que sea.
Y os voy a poner brevemente una experiencia que he tenido estos días. Nos van a entregar un coche nuevo y lo hemos cogido por renting, por una sencilla razón, porque es que a lo mejor no puedo, como particular, no quiero desprenderme de 20.000, 30.000 o 40.000 euros, y he descubierto este sistema que antes lo teníamos las empresas y resulta que también vale para profesionales. Pues este es un buen modelo para que cuando el cliente no puede comprar todo de golpe, pues hacer un renting, pago por resultados, te lo doy y si va al paciente bien, te cobro o no te cobro. Y en cuanto a lo que decía antes Suso, quería antes participar y aportar, te puedo asegurar que hay mogollón de empresas de Big Pharma, sobre todo las que están en el entorno de la diabetes, y en esta sala hay alguien que sabe de qué va esto, que estaría encantada de poder colaborar con proyectos de estos. Pero por temas legales, por temas a veces hasta estratégicos, de que la empresa va hacia aquí, también os he de decir que aunque a nosotros nos veis como empresas innovadoras, no lo somos tanto. Nosotros también nos estamos reinventando. Nosotros hasta no hace muchos años vendíamos pastillas. Ahora ya estamos ofreciendo soluciones de salud. O sea que nosotros, como vosotros, también nos estamos actualizando. Pero dicho todo esto, creo que estamos en un momento bueno. Aquí tenemos germen de gente friki que nos gustan estas cosas y que al final es cuestión de ponernos todos en el mismo sitio. Si aquí acabamos teniendo colaboración, las empresas, los profesionales, la universidad, esto sale sí o sí, pero es que esto hasta ahora no lo había. ¿O por qué creéis que sitios como Silicon Valley funciona? Es que al final tú creas un ecosistema y ya veréis aquí si funciona como va a funcionar seguramente. En el Impact Hub de Madrid hay un tío ahí hablando de temas legales, mañana viene otro explicando cómo hacer design thinking y el otro quiere montar una empresa con una aplicación que piensa que no va a funcionar y le explican qué tiene que hacer, cómo tiene que trabajar y cómo tiene que plantearla. Porque muchas veces, que es algo en lo que sí que tenemos suerte las grandes empresas, es que tú estás acostumbrado a hacer modelos de negocio todos los años. Nosotros, cada año, tenemos que hacer plan de negocio, hacer propuestas, vendernos internamente. Y muchas veces el emprendedor es una persona que tiene ilusión, pero que no tiene ese conocimiento desde el mundo empresarial. Para eso es bueno este tipo de espacios. En eso sí que os podemos ayudar las empresas o las grandes empresas, porque al final nosotros sí que estamos acostumbrados a cómo movernos, cómo hacerlo. Os podrá decir, Rodrigo, que una de mis colaboraciones con ellos, y soy de una empresa farmacéutica, fue decirles, hacéis unas cosas del carajo y aquí nadie lo sabe. Necesitáis un taller de comunicación. Una empresa que vende pastillas, Y les dijimos, os vamos a ayudar a hacer un taller de comunicación para que penséis cómo tenéis que comunicar todo lo que hacéis. Porque a veces también el problema está en ese. Algo tan sencillo en cómo vendo esa idea y cómo consigo atraer la atención para que alguien ponga pasta y no me vea solamente como un tío zumbao. ¿Sí? Fantástico, Juan Carlos. 15 segundos, Felipe. 15 segundos al hilo de Alberto. Toda la razón con los datos, toda la razón con parametrizar, con medir. Pero yo apuntaría una cosa más también. Hemos dicho muchísimos mantras aquí, ¿no? Que le habéis escuchado a Rodrigo y yo creo que nos ha imprimido a todos, ¿no? Transversalidad, ¿no? Pensar como si no hubiera caja, mirar como si no hubiera caja. Facebook tiene un algoritmo de prevención del suicidio, está trabajando en ello, yo no sé la eficacia, no sé, pero lo está haciendo. Yo creo que Google sabe más de mi riesgo cardiovascular que mi médico de familia, por cómo me muevo, cuánto me muevo, si voy en coche, si voy andando. Yo creo que hay muchísimos datos que se pueden obtener de una forma muy transversal de fuentes que todavía no entendemos, ¿no? Ayer las urgencias estaban bajo mínimos, o sea, tuvimos muy buenas entradas, lo que se dice en urgencias, ¿no? Muy poca asistencia, porque empezó la vendimia, había partido. Todo eso, y cuando hablamos de Big Data muchas veces, es un poco el tema, ¿por qué viene la gente o por qué no viene? Pues hay cosas que no entendemos y que a veces vienen de otras fuentes, ¿no? Esa obtención de esos datos puede ser de fuentes muy diversas. Bueno, pues yo un poco ya antes de finalizar, lo que quería era dar las gracias a todos por acudir
este miércoles de mañana con los compromisos, que es complejo, es decir, todos sabemos de la dificultad de hacer esto en horario de mañana, con profesionales sanitarios que tienen que estructurar sus agendas, y aquí solo vienen los valientes, ¿no? Y eso es lo importante, porque el cambio solo se hace con los valientes. Las grandes transformaciones las hacen pocos, ¿no? Es decir, los cambios culturales, los cambios organizativos, los grandes ciclos son cuestión de pocas personas, ¿no? Y en eso tenemos que estar. Y yo creo que antes de cerrar y ya de nuevo de volver a daros las gracias, me gustaría, para que cierre Manolo, creer y trasladaros, ¿no? y trasladarle a Marta como vicerrectora, yo creo que un poco es una oportunidad para Galicia el que hoy esté el punto UOC aquí, que haya un enfoque desde un punto de vista de eHealth, que haya una masa crítica en la que veáis esta masa crítica, dibujéis todo este ecosistema que hay en Galicia como una oportunidad académica de transformación para la UOC, ¿no? Que la UOC vea en Galicia y en los profesionales que aquí trabajamos una oportunidad de poder hacer cosas diferentes, ¿no? Y que este sea un punto de encuentro en el que haya facilitadores que puedan facilitar las cosas, ¿no? Y profesionales, empresas, pacientes, es decir, una visión. Yo creo que es el momento de que este punto UOC sea una oportunidad para vosotros, pero una oportunidad también para todos los que aquí estamos, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante. En ese sentido, daros las gracias. Y nada, le doy el paso a Manolo para que cierre. Y nada. Gracias. A ver qué voy a decir después de esto tan bonito que has dicho, pero esta es un poco la filosofía, estar nosotros, contribuir desde la universidad como un actor más del ecosistema a ser ese punto de encuentro de las ideas que se transmiten a los alumnos. Y déjame que me permita la licencia de apuntar algunas cosas de las que se han planteado como problemas, como el tema de la usabilidad, lo que se llama el diseño persuasivo. Son líneas de trabajo ya en el mundo académico. Las técnicas de influencia social son bien conocidas y ya hay congresos de diseño persuasivo, al cual hace poquito estuvimos desde la UOC y éramos 2 españoles, una doctoranda mía y yo mismo, y nada más, y muy pocos de salud. Es decir, que aquí hay ámbitos que desde la universidad, lo pongo como ejemplo, se puede decir, oye, pues mira, esto funciona, si el diseño funciona así, los estudios dicen que tal, los criterios de persuasión tecnológica tienen que ser estos, en fin, hacer toda una reflexión y realmente está dando un buen resultado. Y otra cosa que creo que es muy importante es que nosotros en el año 2003, ya hace unos cuantos años, hicimos algo que se llamó el PIC Cataluña, que yo creo que en el sector, ¿no? En el sector de la salud es muy necesario. Fue una especie de análisis, una evaluación, un diagnóstico de cómo está, de quién hace qué, de cómo se está haciendo, ¿no? Y de ahí, y algo que hablé en el 2001 con el doctor José Luis Monteagudo, que entonces estaba bueno, era uno de los líderes de la telemedicina y salud y tal, pues le decíamos esto. No necesitaríamos quizás una estrategia nacional de salud que nos hiciera pensar a todos eso. ¿Cuál es el rol de la industria? ¿Cuál es el rol de las universidades? ¿Qué tipo de formación se tiene que ofrecer? ¿Cómo se tiene que considerar cuando se adquiere o no se adquiere a nivel público algún tipo de...? Yo creo que necesitamos un poco, y antes lo hablamos con Juan Carlos, un poco de orden, regulación, laxa, flexible, adaptable, pero también poner un poquito blanco sobre negro cosas que, bueno, pues ese papel un poco de Pepito Grillo y de poner orden y de ser un poco la señorita del cole, aquella que pues es un poco lo que nos toca desde la universidad y que lo hacemos al servicio de la sociedad con muchísimo gusto. No sé si la vicerrectora quiere añadir algo más. Pues nada, daros las gracias, nos ajustamos, yo creo que empezamos ya 5 minutos tarde, estamos más o menos, estamos en Galicia, esto es germánicos de momento, ¿no? Y daros las gracias a todos por estar, el esfuerzo. Hay gente que se desplaza desde Lugo, como Pilar, gente que viene desde Coruña, desde muchos sitios, haciendo un esfuerzo personal grande. Entonces, agradeceros a todos la respuesta a la convocatoria inmediata, sin ningún tipo de duda. Y como siempre, hay que continuar, ¿no? Hay que continuar peleando porque esto acaba de empezar. O sea que muchas gracias a todos.